Suscríbete a la Panterita. Sí, definitivamente ese título me parece que le sienta este presente el Cerro Porteño en Copa Libertadores de América, que acaba de terminar el almuerzo en el Hotel de San Paulo, donde el Ciclón está concentrado desde ayer por la tarde. El milagro definitivamente es la palabra por la cual Cerro Porteño va a luchar hoy e intentar conseguir ese objetivo. 0-3 en contra, el bicampeón de América, el puntero del Brasileirão, así que un panorama bastante adverso. Aparte de todo esto y las ausencias que tiene el plantel del Ciclón para afrontar este juego de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores de América. Hasta aquí, definir quién va a ir como volante por derecha es la duda que tenemos nosotros, al menos en cuanto al probable equipo que va a plantar Francisco Arce hoy para enfrentar al Palmeiras. Está la posibilidad que vaya Brian Zamudio por ese sector. Ocurre lo siguiente: al no estar Federico Carrizo y tampoco Fernando Romero, hasta aquí no hay antecedentes de que Francisco Arce haya implementado un doble 9 en este su segundo ciclo en Cerro Porteño. Y estamos hablando del doble 9 porque los delanteros que le quedan son Marcelo Moreno Martins y Alfio Oviedo. En su momento él había dicho que son incompatibles para arrancar el titular en cuanto al juego, en cuanto a los movimientos, que sabemos Francisco Arce siempre busca implementar en sus equipos. Entonces, a raíz de eso, se genera esa duda. Está la posibilidad, o al menos tiene como opción, dos volantes por derecha, Enzo Jiménez y Antonio Galeano. Entonces allí sí, Brian Zamudio puede pasar a jugar un poco más adelantado y acompañar al punta que va a ser Marcelo Moreno Martins. Después, el resto de los futbolistas es la base que siempre viene manteniendo Francisco Arce, con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, la ausencia de Alexis Duarte por una cuestión médica y de Carlos Rolón por lesión, obliga a Francisco Arce de vuelta a utilizarlo a Williams Riveros como segundo central. Por izquierda, Alan Rodríguez, la duda que ya planteábamos por el sector derecho, el doble 6 con Robert Piris da Mota y Rafael Carrascal, Claudio Aquino y Marcelo Moreno Martins. Son los nombres que hasta aquí están confirmados para arrancar el partido de hoy. Bueno, ahí está entonces el equipo de Cerro. ¿Qué sabes de Pulpito Duarte, que ayer al mediodía lanzábamos la noticia que, bueno, una cosa es no viajar por la cuestión de cuadro gripal, pero que estaban adelantadas las negociaciones, que estaba realizándose ya el operativo para la transferencia de Pulpito Duarte, y vi que a la tarde ya saltaban noticias con respecto inclusive a la América de México, Juanma. Sí, a mí al menos recibíamos ayer la información ya cerca de las 2 de la tarde aproximadamente, que antes del duelo contra Palmeiras ya se estaba manejando la posibilidad de transferencia a un equipo grande del fútbol mexicano, y que incluso ya se había presentado una propuesta concreta para que este equipo mexicano, que no me confirmaron cuál es, pueda transferir, pueda adquirir a Pulpito Duarte. Incluso me dieron un monto, cerca de $4 millones, por un porcentaje alto. Uno imagina 75, 80% seguramente de lo que ofreció este equipo mexicano, pero esto no corrió porque todavía no se recibió una respuesta oficial. El tiempo expiró para recibir esta respuesta, entonces ya este equipo mexicano fue por otro. ¿La respuesta central oficial de Pulpito Duarte o de Cerro? Pulpito. No, me dijeron que del lado del jugador. Me dijeron que del lado del jugador. Incluso Cerro Porteño veía con buenos ojos esta propuesta, pero que el futbolista no respondió a tiempo. Quiere decir que hay otra oferta más importante. Claro. Y de Pulpito Duarte, ¿quién es el representante ahora? Porque él estaba con dos representantes, uno que expiraba su contrato y uno nuevo, ¿verdad? Tengo entendido desde enero ya lo maneja el grupo Vitar, el grupo Renato Vitar, que incluso estuvo conversando con nosotros, y después de recibir, o sea, después de esta transferencia no lograda, por decirlo de alguna manera, surge esta información que también compartía Wilson, que vuelve a reflotar lo del fútbol mexicano y también el mercado europeo. Bueno, pero en concreto no hay algo oficial. O sea, Cerro, qué raro, ¿no? Que Cerro ya haya aceptado, pero el jugador no. Normalmente es al revés. ¿Qué pasó con lo de Talleres? ¿Verdad? Talleres, el club tenía más o menos todo cerrado y el jugador no aceptó. Pero aquella vez era porque justamente se daba la transición de representante. Sí.
y el que Claro, había porque una... el representante comenzó a partir de marzo. Claro, pero había Aquí ya había influencia ya de Baraja y justamente, Vitar. o sea, había una urgencia del antiguo grupo de Así es. venderlo en ese momento, y el Claro. nuevo era, no, para, porque nosotros vamos a conseguir algo nuevo. Aquí me parece que del lado del club también entienden, porque cuando vos detenés una o dos veces, también entienden que ya se cumplió una especie de ciclo. Esto en función a lo que el club entiende, no al futbolero. El futbolero siempre va a querer que su jugador siga, pero ya hubo dos, es lo que nos había dicho Vitar, y yo creo que esa negativa, entre comillas, o la omisión de respuesta, es porque el grupo maneja otra oferta también. O sea, cuando decimos que no es común, es porque suele haber una buena y casi agarran. Acá pareciera ser que ellos manejan más de una para decir, no, esa suena tan bien hasta el propio club, Si pero nosotros queremos estar haciendo otra. si el jugador no respondió a la América de México porque tiene ofertas probablemente de Europa. Es lo único que me... Y si es al revés, si es que en realidad lo que nos respondió es a otro club y está esperando la oferta formal del América, porque el América es el que está... No, pero lo que dice No, Juanma ya, es que no, el la club... América pues no le contestó, No, el tiempo no. informa. No sé No, si el pero, América... pero Fabio, lo que dice Juanma es que el club también, porque cuando hablamos de los formalismos, los clubes tienen más formalismo que el entorno de un jugador. Casi siempre es así. Entonces, si yo me remito a lo que dice Juanma, es que si había una especie de visto bueno también del club, es porque no era algo tipo cuando te dicen los representantes, no, es un interés, un sondeo. O sea, yo no le veo a un club moviéndose por sondeos. Casi siempre son los jugadores y los representantes, y después el club te dice, tráeme algo formal. Entonces acá pareciera ser que había algo formal y es el jugador el que, pero yo estoy viendo otra cosa. Y allí es donde uno va. Si vos decís México con la buena plata, para un jugador que, porque no es del paladar del cuerpo técnico, no tuvo esa militancia de selección que ayer hablábamos bastante con el tema de las últimas ventas, es porque ellos manejan algo del viejo continente. Porque no veo otro mercado acá de la región del continente que supere lo que pueda hacer México también para las arcas del club. Y sobre todo se habla de América por la cuestión de la resistencia o el rechazo que ya tiene a estas alturas Bruno Valdés en el club. Y por la oferta que habría recibido de Arabia para estar en el Al Hilal, el equipo de Ramón Díaz. Entonces podría haber un hueco. Y si está Vitar ahí por la zona, porque había ido detrás de Alan Benítez a los Estados Unidos, es porque puede haber algo importante por ahí. Si es Europa, mejor, ¿verdad? Porque hay más tiempo todavía para seguir negociando. Hay un margen todavía para que pueda ir a Europa Pulpito. Si es en México, se tendría que dar ya, como decíamos, en los próximos días, ya que estamos hablando que se juega la segunda fecha en pocos días en el fútbol mexicano. Juanma. Vos sabés que ahora justamente, y le agradezco a esta persona que está escuchando el programa, esta oferta que no se respondió a tiempo me dice que no es del América. Le estoy insistiendo a ver si podemos confirmar cuál es el equipo que envió la oferta, que no corrió, pero me dicen que no es el América. Entonces, esto me da a entender que probablemente si hay un interés del fútbol mexicano y trascendió ese nombre, es ahora el interesado es el América. Pero me da a entender, no es información. No, y si te busca la América es difícil que uno pueda rechazar, ¿verdad? Por eso decía, a lo mejor es otro club y ahora aparece en el tapete lo del América. Y creo que está en condiciones de pagar lo que pide Cerro. Sí. Es un monto importante y por un porcentaje alto. Incluso en caso que se confirme o que se concrete la operación, Cerro Porteño va a quedar de vuelta con otro porcentaje en caso de una futura venta. Juanma, ¿y está para arrancar Bobadilla? No, al menos en cuanto a información, manejamos lo de Piri Damota con Carrascal. La duda era si quién iba a ocupar el puesto de volante por derecha. ¿Y entonces cómo sería integrado de acuerdo a tu información del medio? Es tiene la posibilidad de allí, está lo de Enzo Jiménez y Antonio Galeano como opción, o lo de Brian Zamudio. Allí ya va a depender de Francisco Arce si va a utilizar dos centrodelanteros de área o prefiere un volante natural y tirarlo a Brian como media punta. Es más o menos ese el panorama. Entonces, ante esa duda, por derecha, después el resto prácticamente en memoria, con Piri Damota, Carrascal y Aquino por izquierda. Ok. Sí.
va por ahí. Prácticamente la duda pasa por el volante por derecha. Exactamente. Enzo Otoño. ¿Cómo? Enzo Otoño Galeano. Y son las opciones, por eso va a depender mucho. Si mete doble 9 va a ser la primera vez que en este segundo ciclo de Francisco Arce lo implemente, entonces allí sí Brian Zamudio va a volantear. Estamos hablando del doble 9 con Alfio Oviedo y con Marcelo Moreno Martí. Caso contrario lo va a tirar a Brian Zamudio como media punta y por derecha allí sí estaría entre Enzo Jiménez y Antonio Galeano. Bueno, buscando entonces este equipo de Cerro, no sé, muy complicado, muy difícil todo, ¿verdad? Sí. Pero porque no paró en el táctico, no hizo táctico y tampoco paró un probable. Cerro tiene que ganar 3-0 para ir a penales. Tiene que ganar 4-0 para no ir a penales y clasificar directamente. Y viendo la serie ayer entre Mineiro y Emelec, qué importante es, ¿cómo se dice? Ir con vía o salir con vía en el partido de ida, porque ayer Emelec le hizo un gran partido al Mineiro en Brasil. Son equipos diferentes, ¿verdad? Pero la situación en el partido de ida es la que le complica a Cerro Porteño. Así mismo. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Volvemos más tarde, un abrazo, adiós. Ahí está con la información de Cerro Porteño y el equipo que nos pasaba Juanma con respecto a Cerro Porteño. Quedó fuera Libertad de la Copa Libertadores de América. Vamos a ver las repercusiones, por favor. Garnero habló, lo hizo Ernesto Caballero, el hincha opina de Libertad, de la peor manera. Estas son las eliminaciones más dolorosas que le pueden pasar a los equipos, ¿verdad? Porque... Difícil de digerir para los hinchas, para el cuerpo técnico, jugadores, porque cuando quizás se mereció algo más paranaense, estuvo la figura de Martín Silva. Y cuando ya el partido iba a los penales, apareció la pelota parada y el gol de Rómulo, que le dio más altura a algo que no hizo Ahora, daño en toda la noche en Libertad. Como él cabecea y otra vez Rómulo busca el rebote, Sí. O sea, la defensa de Libertad. Por eso, Bruno, para mí la clave en esta eliminación de Libertad no pasó por su fútbol, pasó por regalías, por errores realmente muy grotescos en la defensa, porque los dos goles que le hicieron allá en Brasil fueron errores pero muy feos. El primero fue de lateral, el segundo gol marcábamos acá con Dani y con Federico, una pelota que cruzó, donde los jugadores de Libertad estuvieron como espectadores, y ayer de vuelta una falta innecesaria de Campuzano. Y vi que Barbosa tenía que haber sido expulsado porque metió un codazo que yo no sé el VAR cómo no... Sí, tenía que haber sido expulsado Barbosa. Esa fue una, pero una jugada en donde que me parece que ya lo condenaba Paranense a cerrar, sí que termina el partido con el 1-0 a favor de Libertad, era la jugada de Pedro Enrique. Lo agarra en medio campo, es cierto, con tarjeta amarilla, minuto 86 de juego a Roque Santa Cruz, se escapaba Roque en media cancha, dejó su hueco el defensor y visiblemente lo atajó. Era jugada de tarjeta amarilla. Hernández, el colombiano. No, el capitán. Sí, por eso. Él es. Cuando lo agarra Roque. Sí, cuando lo agarra. Que se pidió la segunda amarilla. Sí, para mí era. Pero yo creo que ahí es la famosa compensación. Le dejaron jugar gratis a Barbosa, que en el primer tiempo ya se debió haber ido. Yo creo que hay en este tema las ecuaciones, cuando uno decía la peor forma, desde la óptica del dolor sí, porque uno dice peor forma también puede ser si es que hoy no se da entre comillas lo que planteaban ustedes con el tema del milagro, también puede ser lo de Cerro, porque mira que hasta ahora los octavos muestran unas series muy atractivas, muy cerradas. Lo de Melé ayer muy bien. fue muy bueno. Por lo del empate, o sea, sí. Ir y especular, y vos sabías que en el momento que Mineiro haga el gol se terminaba la serie, claro. Y ese gol llega ya en la recta final. Pero metió un par de sustos a Melé, no, por eso, atacando mucho. Sobre pero todo lo que no se colgó el Lo de travesaño. Libertad segundo tiempo salió, fue mucho mejor que el primer tiempo. El primer tiempo de contragolpe prácticamente, salvo el golazo de Roque, pero el segundo tiempo salió a buscar y tuvo la de Vareiro. Esa fue muy importante, la que Roque le toca a Vareiro. Pero tuvo dos y Vareiro situaciones tarda. en el segundo tiempo, En el segundo tiempo sí. O sea, el cabezazo de Roque y esa jugada de combinación de Roque con Sí, Vareiro. pero salió del encierro que tuvo en el primer tiempo, en parte del primer tiempo. Y era lo más justo que Libertad termine ganando, por esa Sí. mínima diferencia, ir a los penales, pero... Claro, en porque el si vos me fútbol- decís, tenía que haberlo ganado en los 90 en la clasificación, No, tampoco. no o sea, tanto así. Yo creo Estaba que... ideal para el Para 1-0, la tanda de para el penales, 1-0, o sea, claro. yo creo que lo que termina desequilibrando, y parece una contradicción, pero eso se vio también ayer en el partido, en los balones detenidos Libertad era más
vos veías que siempre había, en faceta defensiva rechazo y en faceta ofensiva había algún desvío de los jugadores de Libertad. Acá para la televisión estamos ganando con la de Vareiro. Sí. Roque Vareiro tardó en enganche de afuera y ahí perdió. Y Ahí perdió porque era uno antes y después fueron 3 ya para... Yo creo que Vareiro no esperó la devolución. Aparte, él con los pies no es su fuerte, ahí frente al arco. Él es goleador por sorpresa. Y vos ves la serie y en el 3-2 global, Paranaense hace 2 goles de pelota parada donde resalta más la distracción, no una jugada ensayada de pizarra, el 2-1 de allá y el gol de ayer, y a eso sumarle. Y nosotros charlamos con Campuzano cuando se habla de cómo se juega la Copa. Minuto 89, donde ya no hay un equipo dominante, hacer esa falta. La vez pasada charlando le dijimos, a mí no me pareció falta la de Curitiba, pero vos venís de una jugada donde los brasileños se sintieron perjudicados y le das esa oportunidad. También tenés que leer ese tipo de momentos. Y yo creo que Campuzano se equivocó, jugador con mucho potencial y todo lo que hemos hablado, pero él me parece que se equivoca al darle ese tiro libre, darle esa oportunidad y después lo debiera, porque él termina enganchado, pierde su marca, retrocede y habilita prácticamente a todos. Entonces, fíjate yo creo que otra esas vez, distracciones, el gol de Palmeiras, el gol de Murillo, igual. Fue el tercero de una goleada, ¿verdad? Pero él también cabecea, sí, a él le queda rebote y él la mete de vuelta. O sea, estamos hablando de 2 goles similares que nos hacen equipos brasileños aquí en nuestro país en una semana. Claro, porque tenemos que decir que antes de esa jugada, Libertad no le había otorgado tiro libre de costado a Paranaense, que había ganado en altura, porque ingresaron tanto Rómulo como Bueno, que había ingresado también los dos con altura, que iban al cabezazo, y eso le decía Ariel en la previa a la jugada. Innecesaria la falta de Campuzano, y ahora ganó altura Paranaense, hay que cuidar este tiro libre. Y lamentablemente se le anticiparon a Viera y llegó el gol que le dio la clasificación. Otra vez una muy buena gestión de Martín Silva. Al comenzar nada más el partido le paró un mano a mano a Eric. Y después un bombazo, cuando el partido estaba a un 1-0 a favor de Libertad, le quita a Víctor Enrique. Otra vez apareció Martín Silva. Víctor Roque. A Víctor Roque. La pelota que perdió Chelo. Día y después sí. Ernesto, ni con la voluntad de bajarlo no le puede parar para sacar ese disparo. Y lo de Barbosa, yo creo que ayer se le dieron las dos caras. Pero uno va al tema de la correlación. ¿Qué fue primero? O sea, primero fue la jugada donde debió ser expulsado. Y hasta me parece que hace un acting tan fuerte que el árbitro se olvidó de amonestarle. Después en la segunda jugada, pero mientras estuvo en cancha en el segundo tiempo, él también fue un factor de empuje para el equipo. Vaya. Anticipó muchas pelotas. Anticipó muchas como último hombre y llegó al equipo adelante. Por eso yo decía que Libertad en el segundo tiempo salió de la... Y sí, Barbosa tuvo mucho que ver. Realmente le faltó un poco de fútbol, pero temperamento tuvo mucho Libertad. Que algo le faltaba en otros tiempos para meter atrás, por eso duele mucho. Y es increíble reclamar por siempre el tema de la marcación en ese, y ese tercer gol. gol, Federico, me hizo recordar el tercero de Palmeiras Cerro. Y eso es lo que dice Murilo, Murilo, sí. La misma. La misma jugada. Pero claro, pues ¿sabes lo que pasa? Ahí ya estaban todos desenchufados. Claro, o sea, Cerro desde el 2-0 se sintió eliminado. Pero igual, técnicamente... El de ayer y el Curitiba me parece que... Técnicamente ya no quería salir de esa guerra. Era 2-0, terminaba 2-0, ¿verdad? Quemarropa estaba atajando bien. Vos en esa jugada el 3-0, vos le ves a Carrascal... Y Carrascal está ahí tipo en el palo esperando que se termine el partido. O sea, Carrascal entre la expulsión en la Huerta y esa, en realidad son causales de multa. Si vamos a una cuestión de, mira un poco, una cosa es, vos sos limitado y otra cosa. Pero en el tema de los 2 goles de Libertad yo iba, ¿cuándo viene el 2-1 allá? En el mejor momento de Libertad. Y lo de ayer, ya cuando yo creo que Tacuara entraba para el tema de los penales también. Entró Tacuara por eso. Vamos a las repercusiones. Garnero, Ernesto Caballero, el hincha opina que estuvo muy picante, muy quemante, muy fuerte, muy caliente. A ver. Entramos con mucha bronca. Garnero. Creemos que no hubo diferencia y si hubo alguna diferencia entre los dos equipos, pues creo que hoy dominamos, controlamos el juego, controlamos un rival que juega muy bien, generamos, no fuimos quizás lo efectivo que necesitábamos ser. Y después, una pelota parada, lamentablemente quedamos afuera. ¿Qué explicación le dio Cuña?
Porque debió ser expulsado el jugador del capitán de la visita. La verdad que no puedo opinar, se está perdiendo quizás la libertad de expresión, porque si digo lo que siento, lo que pienso y lo que vi, van a multar al club, me van a multar a mí, y la verdad que ya no vale la pena. Lamentablemente es un momento triste, este juego tiene estas cosas, hoy no nos tocó, creo que habíamos hecho lo suficiente como para poder lograrlo y lamentablemente estas cosas que tiene el fútbol nos tocó quedar afuera. Creo que creamos muchas ocasiones de gol, pero sí también nos encontramos con un gran arquero, hicimos lo que pudimos y lastimosamente no pudimos convertir el gol que nos dio la clasificación. Este tipo de partidos Ernesto Caballero. Bastante, traté como siempre de hacer lo mejor que podía, creo que colectivamente como equipo hicimos bien las cosas, pero lastimosamente no pudimos llegar al gol que nos dio la clasificación, pero creo que para lo que se viene es muy importante porque demostramos de que estamos para pelearla cualquiera y seguir mejorando, ya sea en el torneo local como en una Copa Internacional. Y bueno, una lástima que el hincha no se opina. pudo obtener el resultado. Y sí, decepcionado porque no pudimos pasar. El arbitraje pésimo. Y Paraná en segunda vez llegó al arco de... Mal, Libertad, mal. Se puso huevo, pero no. Bueno, lastimosamente no conseguimos lo que queríamos, lo que veníamos a buscar, tuvimos todas las posibilidades y nada. Tuvimos muchas oportunidades, ¿verdad? Pero no, bueno, cosas del fútbol. No, y nada, ¿qué vamos a hacer? Así es el fútbol y bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad que es una lástima, de verdad, con el resultado veníamos bien, pero así es el fútbol, son cosas que pasan. Muy buen partido, gracias al árbitro uruguayo. Como siempre, el Paraguay es perjudicado por los árbitros, pero buen partido de Libertad, buen partido. Para mí el árbitro fue un verdadero cirujano que vino a robarnos acá, sinceramente. Porque Libertad fue muy superior de punta a punta, jugó mejor y el árbitro hizo su trabajito. Y así no puede ser. Los equipos brasileños me parece a mí que no necesitan hacer esto. Y lamentable. El referee contribuyó mucho para que el equipo brasileño saque el empate. Libertad jugó muy bien. No puede hacer esa falta. Suerte. Esa falta que hizo Campuzano. Suerte, faltó. Pero no hay nada. Un partido muy difícil, pero el resultado malísimo. Para mí que los cambios fallaron a Garnero y creo que Roque no tenía que salir en el segundo tiempo porque sacaba mucho por arriba. Lo único que te puedo decir es que este referee es una mierda, es un delincuente y es un sinvergüenza. En nuestra propia casa vienen a robarnos, esto es una vergüenza. Y la Conmebol y después, pues no hay nada que reclamarle a los jugadores, hicieron un buen partido. No quiso hacer para nosotros este año cosas de fútbol y vamos prepararnos para el año que viene y ahora con todo para la clausura. Conmebol, para los brasileros, para los argentinos y para un equipo paraguayo le tocan buenos árbitros y los peores equipitos. Ganó el arbitraje una vez más. Bueno, ahí está la señora que siempre está en Libertad. Impresionante esta señora. Bueno, el tema de Libertad entonces que queda afuera, quiero ir a Johnny. Olimpia puede ser el único copero entonces. Ayer les dije, vamos a darle a Olimpia espacio. Y el que tiene el camino más fácil. Póngale Olimpia, música, información, opinión, que hable el hincha de Olimpia. ¿Ustedes se escuchan? ¿O cada uno va por ruta paralela? ¿Viste tipo el cable? MIC 1, MIC 2. Acaba de tirarte algo. Perdón, no escuché yo. No, que Olimpia tiene el camino más fácil a ser sudamericana desde un principio. Escuchamos, Ariel, escuchamos un poquitito esta música, a ver si te embalas. Avanza el coloso, el preso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, portando su historia con grandes victorias que cubren de gloria su obra triunfal. Escuchá, mira, lo de Cerro hoy que tendría que ser una, no sé, ¿qué música del milagro? No sé, buscando la esperanza, la fe, no sé. Pero 3-0, sería hoy el partido más importante en la historia de, no sé, los últimos 100 años de Cerro si logra remontar. Porque no hay otra remontada de esta naturaleza.
o hay una remontada con de esta Cerro. adversidad absoluta de 3-0. Va a pasar a opacar el famoso ciclón. Jugar con Sí. el bicampeón de América con 3-0 de diferencia, con un montón de resta, es imposible porque hay goleadas que se remontaron. Ariel, nuestro pero- operador, que es Cerrito, ya pone Misión Imposible. Ah, Misión Imposible. ¿Por qué Ahí está. así, Ariel? Y en la imagen está planteando Olimpia. Estamos. No, se parece que estamos... No, una cosa impresionante. Mundos paralelos. Bueno, no, pero yo creo que el no, pero enfoque está- hablando, analizando muy seriamente el tema, Sí. es que no hay, o vamos a salir nosotros a mentirle al público, a la Para gente. mí está mal o sea, enfocado, Bruno. Porque O sea, yo lo que digo es lo que pienso, no quiero decir algo que no pienso, porque estaría mintiéndole a la gente y estaría mintiéndome a mí mismo, no tiene sentido. Sería la remontada más grande en la historia de Cerro, o sea, pasaría lo del ciclón del 73, pasaría a ser... Todo superaría. Todo. Claro. 4-0, ¿vos sabés lo que ganará Palmeiras 4-0 en su cancha? O que No, clasifiquen desde nomás en que- penales nomás de cualquier manera. Y bueno, para marcar Sí. 3 goles lo ya es... Sí, no, sería una proeza. No, por eso yo creo que el enfoque está mal en el sentido de Milagro. Cerro lo que tiene que hacer es mejorar la imagen que dejó acá. O sea, yo creo que tiene que adecuar y poner un techo realista y después el famoso ver qué es lo que se puede dar. Pero si vos arrancas diciendo, no, yo me voy a buscar la clasificación, se puede dar. O sea, estamos hablando del mismo equipo que la semana pasada era cómo se plantea en un escenario menos hostil. A tal punto que yo creo que inclusive Palmeiras podría poner un equipo mix. Fíjate lo que hizo Palmeiras en la previa del partido contra Cerro, en la ida, guardó titulares. Y mira que le cayeron con todo por ese famoso partido de Avaí. Hasta el punto que Abel Ferreira le dedicó más a la dedicatoria a sus hinchas que un análisis de lo que fue el partido, porque el partido tuvo un análisis bien simple. Y el fin de semana pasado fue con toda fuerza. O sea, ¿se entiende? O sea, él guardó titulares para el partido de ida y él no guardó a titulares para el partido de vuelta. Entonces, hoy, por ejemplo, se aparecen un par de nombres que no estuvieron en el partido de ida. No me sorprendería. Entonces, yo creo que ese es el contexto. Y Cerro está en la misión de superarse futbolísticamente con respecto a lo que dejó el partido de ida. Por eso. Es tener otra imagen, como decís, Dani, dentro de la perspectiva, competir de una manera digna, pero no podemos decir que así de fácil va a ir por la remontada. Por ahí, hace un gol, no sabes el partido que te puede deparar, un expulsado de Palmeiras, pero en principio es mejorar futbolísticamente, dejar una buena imagen para terminar y despedirse de esta copa. Vamos a Johnny González. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte, buen día. Igualmente, Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, lo de Olimpia, vamos a fondo con Olimpia, que hoy puede, espera lo de Cerro y puede convertirse en el único copero del fútbol paraguayo mañana, si es que también logra sacar un buen resultado que lo clasifique, Johnny. En realidad, y Daniel decía, Cerro debe mejorar su imagen, Olimpia mantener su imagen de la semana pasada. De ese Olimpia copero, de ese Olimpia que entró al campo, que jugó al partido, ganó 2-0. Ayer viajó con todo el plantel, decía Julio César Cáceres, que a esta altura el Pollo Recalde va a continuar en el equipo titular y el único cambio sería a Richard Ortiz por Marcos Gómez. También le planteaba la posibilidad de mantener a Gómez, de prescindir de un ofensivo, y decía en algún momento puede ocurrir, pero desde el principio no. Johnny, y en cuanto al equipo, a las alternativas que va manejando Olimpia, que va manejando Julio, porque según lo que yo escuché de Julio, él dijo no hay mucho misterio, él prácticamente ya dio el equipo. Dijo que va a jugar Pollo Recalde y dijo que lo va a hacer jugar también a Richard Ortiz. Exactamente. Con esto queda bien clara la película, Bruno, que para Julio César Cáceres el titular es el Pollo Recalde. Está con estuvo con una inactividad importante de fútbol, se recuperó, empezó a jugar en el campeonato local. Por la enfermedad de Paiva no fue titular. Jugó ese partido contra el goianiense Cotejo de ida y está para arrancar mañana. Él es el titular, Richard Ortiz por el medio, laterales
por la zona derecha, en un partido puede jugar Otálvaro, por el sector izquierdo del titular es Tito Torres, y por supuesto, para acompañar a Derlis González, está el Pollo Recalde. El equipo será de esta forma: Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Tito Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Derlis González y Jorge el Pollo Recalde. Le planteaba también esa posibilidad en algún momento, porque se habló de Alcaraz, que está bien, que está recuperado, que no jugó el partido contra Guaraní, en algún momento pueda ser parte del equipo. De cómo se sentía, él decía que es un jugador muy importante, es un experimentado que aporta mucho a este plantel que es bastante joven, principalmente en la zona defensiva. Bueno, ahí está el equipo Olimpia. Ayer estaba viendo en Zapping, pero cuando Unión hizo el gol me quedé con ese partido, y Nacional lo empató con mucho oficio, después terminó ganando, ¿verdad? Pero ya estaba en otra Unión. Pero lindo partido, buen equipo Nacional. Vi que después rompieron los equipos, le pegaron a unos periodistas uruguayos ahí en la cancha de Unión, le tiraron la consola a la tribuna, no sé la que hizo, tipo un pupitre que daba a la platea, y ahí terminó el partido, le agarraron la consola, los micrófonos, tiraron, le pegaron. Pero buen equipo Nacional de Montevideo, buen equipo. Me parece que está a la altura de un cuarto de final. Claro, el suspenso de la serie duró 8 minutos. Claro, porque Unión hace el gol. Porque el gol a los 25, después a los 33, cuando le permiten el giro ese. Sí. Yo estaba también mirando los dos partidos, el de Mineiro, sí. el de... Ayer estaba lindo. Vos sabés que los dos llegaron, los dos suspensos quedaron al mismo tiempo, porque hace gol Mineiro, cambio y hace gol Nacional. O sea, cuando se estaba poniendo lindo, Mineiro lo resolvió y Nacional 1-1. Este Albert que jugó en Barcelona de Guayaquil, ¿verdad? El de Unión. Albert. Sí. El mismo Johnny, Es el mismo. Qué mal ayer le dieron un par de pases de gol en el 0-0 en el primer tiempo, que mal, pero el mismo, jugó bien polenta. Empujando como siempre pero mucho de empuje, desde atrás. Mucho de, y cuando estaba ya 1-1 también, mucho de arenga, que es más para la tribuna. Claro, pero los Unión estaban poseídos en un momento. El tema de defenderle a los compañeros y eso. Pero de acuerdo a lo que vi en la ida del local, habrá jugado una serie especial porque era contra Nacional. Si vamos a hacer diferencia, a mí me parece que tiene más recursos Nacional con respecto a Peñarol, por ejemplo. Sí. Tiene más recursos, más juego. Es que ya la eliminación de Nacional fue por una desgracia. Exacto. Es de la Copa Libertadores hablo. Y lo del Inter ayer fabuloso también. Sí. Hablamos de Copa Sudamericana, ayer, Johnny, ayer Brasil hizo claro. pleno. Sí, porque fíjate que Mineiro ganaba Colo-Colo 1-0, 3-0 la diferencia, y lo dio vuelta y lo vapuleó. Claro, necesitaba hacer 4 goles e hizo 4 goles. Sí. Fíjate lo de Mineiro, lo de Inter, lo de Paranaense y lo de Corinthians. Sí. O sea, ayer hizo pleno. Vos ves el cuadro y decís, los 3 primeros clasificados de la Libertadores a cuartos, los 3 eran brasileños. Y ayer los únicos que no eran brasileños eran porque no había brasileños en la serie. En Nacional Unión y hoy en el cuadro de los argentinos. Por eso, si por allí Fortaleza llega a superar a Estudiantes, y lo que ustedes hablan del tema del milagro, fíjate que Palmeiras, desde que reinauguraron su estadio, nunca perdió por esa diferencia que necesita Cerro para ir a la tanda. No, es más, acá dice... Ya habría, o sea, fíjate, ya aseguraría finalista. No, fíjate esto, dice, desde que llegó el portugués a Palmeiras, en su cancha, Palmeiras eliminó a Delfín, a Libertad, el famoso partido con Libertad, a River Plate, ahora que ganó 3-0 y perdió 2-0. El que a Gallardo lo agarra y le dice, vos sos el mejor, vos sos, y el otro quería irse. A la Católica y a San Pablo, a todos ellos le eliminó por Libertadores y ganó el título paulista, Recopa Sudamericana y Copa do Brasil en ese estadio, o sea, fuerte. El único mata-mata que perdió el año pasado contra un equipo de estos que tienen sigla, Edgar, vas a ver eso, CRB, CLA y eso. Un partido contra Copa de Brasil. Incluyendo la Recopa de este año que le ganó Atlético Paranaense. Y yo te decía desde que reinauguraron el estadio. Copa Brasil 2021, CRB. Ahí está, ese equipo. CRB. Es el único que le eliminó en el mata-mata a Palmeiras. Y lo del Palmeiras, desde que dejaron de ser el viejo estadio de Palestra Italia, y es el Allianz, la diferencia más grande fue un 2-4 contra Bragantino. Imagínate, si eventualmente Cerro consigue ese... resulta porque Cerro, a ver, también Cerro ganó ahí, ¿verdad? El gol de Arzamendia, fue ahí ya. La expulsión de Felipe Melo, por eso, cuando Fabio decía algunas incidencias, lo de Felipe Melo es al comenzar el partido,
Después el gol y después lo de Daverson, que vi que ahora quedó libre y ya no le renovaron el contrato ahí en Palmeiras. Y más o menos tiene que darse como lo que vos marcaste que pasó con Atlético Paranaense y Palmeiras, por el Brasileirao, que no sé cuántos goles Palmeiras, capaz por allí, qué sé yo, salen confiados, ya relajados por el 3-0 y Cerro tiene que ser, no sé, todo lo que tenga a disposición por esas cosas raras que por allí sea el fútbol. Podría el hincha de Cerro así minúsculamente aferrarse, ¿verdad? Y el otro tema es que sin su mejor hombre en defensa, Pulpito Duarte, es capaz de mantener el arco en cero también. Ante un rival que no necesita demasiada creación, demasiados momentos de... Aunque lo que dijo Dani fue algo un poco raro, ¿verdad? Lo que le pasó con el campeonato brasileño, con Paranaense. Claro, a errar tantas situaciones. Yo creo que desde ese lado hasta el técnico de Paranaense se animaría a colocar más suplentes. Era lo que decía Ariel. El tema de allá están los titulares y están los suplentes. Más ayer cuando escuchaba lo de la conferencia de Felipao, imagínate en qué nivel están los brasileños. Él decía, ojalá que se clasifiquen todos los brasileños. Y no era un discurso chauvinista, era porque entonces vamos a agarrar a todos los equipos desgastados. O sea, lo que Felipao quería, por ejemplo, ya que Paranaense va a enfrentarse al ganador de la serie Estudiantes Fortaleza, yo quiero que sea Fortaleza, no porque Fortaleza está último en el Brasileirão, pero Fortaleza también tiene triple competencia, Copa do Brasil, Libertadores y Brasileirão. Dice, ojalá estemos todos los brasileños, entonces va a significar que no es que yo nomás voy a llegar desgastado. Entonces, ellos están pensando a ese nivel. Por eso yo creo que, a lo que decía Ariel, que entren ahí confiado y todo eso, no, dice, bueno, jugá vos que sos suplente de, no sé, Ronnie. Vos sos el suplente de Dudú, jugá vos y si vos, o sea, vos no estás para decir, no, yo voy acá a cuidar un poco porque el fin de semana hay que poner fuerza completa para el partido del Brasileirão, donde ellos siguen en la punta. Bueno, Johnny, algo que quieras apuntar sobre Olimpia, ¿qué más? Bueno, cerramos con Johnny por ahora. Debatimos a fondo el tema de Olimpia ahora. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Tu parada de ida al Chaco pasa por Petrosur, Benjamín Aceval, hoy miércoles y mañana jueves, y accede al menos 500 guaraníes por litro en todos los combustibles, más premios por cargas. También te esperamos en nuestra estación Petrosur Pozo Hondo el sábado para la segunda etapa de la carrera, con todo lo que necesitas para continuar con tu fin de en el Chaco. Petrosur, menor precio del mercado, más calidad internacional certificada. Bueno, Olimpia, ¿les gusta el equipo? ¿Está bien? Saturnino Gamarra, gusto de saludarte, vicepresidente independiente de Campo Grande. ¿Cómo estás, Nino? Bien, Bruno, ¿cómo estamos? Un gusto de saludarte. Igualmente. Bueno, nos decía ayer el abogado del Club Olimpia, que el doctor Jiménez, que habría un principio de acuerdo con Independiente con respecto al tema del pago de Mateo Gamarra. ¿Eso es correcto, presidente? Sí, así mismo, estamos conversando, una negociación y están muy avanzadas. Ojalá que podamos llegar en buen puerto. ¿Cómo sería, presidente, el acuerdo? Que Olimpia pague las cuotas caídas y ustedes desisten de ese reclamo de que le paguen integralmente más allá de los pagos anteriores. Más o menos así está, más o menos así. Las cuotas caídas y algunos compromisos que estamos poniendo, ¿verdad? Pero yo creo que estamos por buen camino. La buena posición existe y entonces estamos muy avanzados. ¿Es cuestión de horas? Es cuestión de horas, puede ser esta tarde, como también Olimpia, la mayoría están viajando hasta el presidente, más. Pero ya hay instrucciones para que todo se solucione y ojalá que sea así, ojalá que esta semana podamos, porque acá la intención no es nuestra de pelearnos con nadie, ni acá es solamente una deuda que queremos cobrar. Ahora, lo que decía el doctor Jiménez es que van a pagar las cuotas caídas y van a pagar dos adelantadas. ¿Eso es correcto?
Y por ahí está Bruno, por eso te digo, por ahí está las negociaciones. ¿Y ustedes una vez que reciban eso, van a retirar la demanda ante la Asociación Paraguaya de Fútbol? Sí, y así mismo. Una vez que se reciba, retiramos la... nuestra intención nunca es demandar, nuestra intención es cobrar, ¿verdad? Y es que llegamos a un acuerdo. Yo también comprendo a la gente linda, a lo mejor tenía muchas cosas que hacer y no, estaba estudiando esa parte, ¿verdad? Pero estamos por buen camino, que es lo más importante. Si se cumple lo que están hablando, Saturnino, ¿hay un nuevo planteamiento en cuanto a pagos de la cuota? ¿Se van a modificar los montos? ¿Por ahí también viene un poco el cambio que se puede dar? No, modificación de monto no hay, solamente forma de pago lo que estamos hablando. Que se pongan al día, que vamos a estar al día y seguimos como corresponde. ¿Presidente a presidente es la negociación? Sí, es directiva con... nosotros estamos entre dos, entre tres que estamos hablando de esto, y muchas veces mi hermano, que yo, pero estaba muy avanzado. A lo mejor el presidente Olimpia ahora no tiene mucho tiempo. Y sí, por eso es lo que muchas cosas se dificultan, pero hay que tener paciencia. Y ojalá que Olimpia traiga mañana la clasificación, entonces sabemos que hay más ingresos y ahí se facilitan más las cosas. Ahora, el contacto es siempre con el doctor Jiménez. Doctor Jiménez, está también otro que está del Olimpia. ¿Y cuándo harían el borrador o firmarían el contrato? ¿Firmarían un contrato? No, contrato, el contrato ya está. O sea, el tema es cobrar entonces, lo que acá es el tema de cobrar y... El contrato, ellos dijeron, bueno, nosotros proponemos de esta parte y si es así, bueno, no hay problema. Y se están haciendo algunos papeleos que ellos mismos, pero son internos de Olimpia, ¿verdad? Que ellos mismos están... que nos dijeron que están cobrando acá, que están liberando una parte y bueno, estamos esperando eso. Está clarísimo. O sea, el tema es el cobro y ustedes retiran la demanda. En síntesis, sí mismo, Bruno, que ellos prácticamente se pusieron, o sea, nos llamaron y estamos en eso, que van a pagar y nosotros una vez que cobramos no hay ningún problema de retirar la demanda. Gracias, Nino, por atendernos, muy amable. Dale, Bruno, no hay problema. Un abrazo. Saturnino Nino Gamarra, vicepresidente de Independiente Campo Grande. Bueno, están hablando y hay aparentemente visos de solución sobre el caso de Mateo Gamarra. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El televisor Kobe ofrece una excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electrovan en 12 cuotas de tan solo 140.000 guaraníes, pidiendo al 0982 60 20 20. Apúrate que la promo es limitada. Visítalos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Me gusta el equipo que prepara Olimpia, porque no se va a defenderse a poner un volante más, no, pone dos delanteros, Pollo Recalde, Derry González, y es más, pone a Ale Silva, pone a Fernandito Cardoso. No es un equipo que se va a ir a guarecerse atrás, a querer encimar los volantes. No le va a ser fácil tampoco al equipo de Goianiense. Es que los antecedentes de Olimpia jugando de visitante este año en Copa Libertadores han sido buenos. A pesar de ciertos resultados adversos, aquel partido raro con Peñarol, que en el final del primer tiempo le hace un gol cuando Olimpia estaba jugando mejor, se planteó mal quizás el segundo tiempo, contra Colón. Lo bueno, dentro de los fallos que puede tener este equipo jugando de visitante, es que tiene gol, hace goles. Y es un equipo que no teme, no es que se va a refugiarse, protegerse, eso no va con Julio Cáceres. Para responder. Sí. Porque puede mandar dentro del partido, puede tener la pelota, que no es la característica de Olimpia, pero con esta formación siempre te va a responder. O sea, si entra Richard Ortiz por Gómez, mantiene lo de Silva, Cardoso, Recalde, Derry González, un equipo que está preparado para llegar al arco contrario. Y lo ha hecho en todos los partidos, como decís, más allá de los resultados, ¿no? Quizá... ya estaba en descenso con Santa Fe y del segundo tiempo en Peñarol, pero es un equipo que realmente tiene llegada
ante un equipo que lo va a atacar más, que va a ser más profundo. Y Porque ahí hay que tranquilamente ver. podía poner más volante por el Sí, resultado, ¿verdad? podía ir el equipo de Pillani con Le un consultaron, marcaje, era también consultaron lógico, a Cáceres en rueda de ¿verdad? prensa y él dijo que, si bien es cierto, tampoco es una idea descabellada esa posibilidad, que hay una línea en Claro. la que él tiene una convicción La firme. línea de Medellín, Río de Exacto. Janeiro. Exacto. Cito los Sí. dos mejores ejemplos, porque ya hablamos de Santa Fe, Montevideo, pero los partidos de Medellín y Río de Janeiro fueron muy buenos. Claro, lo de Fluminense, más que nada, más allá de la derrota, destacar que Olimpia tuvo muchas situaciones, Claro, muchas llegadas. claro. Siempre estuvo ahí con la posibilidad latente de Pero marcar. también se expuso. Eso sí, claro. O sea, yo por eso, ayer cuando hablábamos y cuando se dio el debate ahí entre Bruno y Ariel, que sí, se va a clasificar, vayamos a otro tema, que esto, que el otro. Después cuando hablamos del tema del grado de dificultad, o sea, Olimpia es más que Goianiense, pero tampoco es que, ya en estas instancias, por eso particularmente, la propuesta era una modificación más conservadora, como dice el propio Cáceres, en algún momento se puede dar eso, pero fíjate que lo de Pollo es, si hablamos de un equipo ofensivo o intermedio, lo de Recalde es intermedio, porque si necesitaba ser ofensivo, capaz arrancaba Paiva como hubiera arrancado si no estaba lo de la gripe en el partido de ida. Pero el tema es, o sea, que Olimpia siente que no hay que realizar demasiadas modificaciones para instalar su juego, independientemente a cómo va a salir el rival, porque No, es más vos del lo rival. querías sacar a Pollo y ponerlo a Richard Ortiz, por ejemplo, ahí iba a tener Pero tres es lo que volantes. dije, es lo que No, dije. ya sé, Por pero eso. en tu caso. Sí. Pero Julio entiende, tiene otra lectura. Por Julio, eso. A mí me parece que es correcto lo que hace Julio. O sea, no entrar a defenderse o, Es que- o especular o... Es que para mí no, o sea, no porque lo pongas, porque repito, si yo lo coloco a Richard con Gómez y libero más a Quintana, o sea, Quintana va a jugar más ofensivo en ese dibujo que lo que viene jugando Pero en el no equipo es igual titular. que Pollo Recalde. Y claro, O sea, Pollo tiene otro rasgo. Él totalmente. ¿Cuál fue el aporte de Pollo en el partido de ida? Por Y no- eso yo lo y postulaba. No fue a lo mejor lo que se esperaba porque le falta ritmo, pero evidentemente le confía en él. Por eso ni siquiera lo pone a Paiva, ¿verdad? En principio. A mí tampoco me sorprendería que por ahí aparezca de último momento Paiva, aunque Julio Cáceres dijo en la conferencia No. que lo pone a Lo Pollo, ratifica ¿verdad? Recalde, sí. Lo pone a Pollo, ¿verdad? Recalde estando 60% jugó varios partidos como Libertadores. Él casi nunca tuvo al 100%, pero es soldado de Cáceres, igual que Ale Silva, Iván Torres, que se mantiene. Por eso, un partido medianamente importante, porque había una gran diferencia de velocidad entre Recalde y Derry González en el partido de ida, ¿verdad? Pero Derry se la arregló solo y Recalde bajó cuando pudo, llegó. Claro. Entonces, se juega con los mismos hombres, o sea, no tiene por qué cambiar. Yo creo que va a ser más profundo, que va a ser más difícil el partido, y ahí habrá que ver cómo colaboran con Richard en la marca, los carrileros especialmente, porque Quintanita no es muy de marca, es de hacer sombra, de seguir, y por ahí uno decía la idea de Dani no era tampoco tan retórica en cuanto a, no iba a ser un equipo hiperdefensivo, porque vos lo parabas, le sacaba la obligación a Richard de marcar el 100%, y Richard es un tipo que con pases ¿Cómo cortos y podría pases ser largos Gómez también? llega. ¿Cómo? Gómez en lugar de Quintana, si es que querés un poco más de fuerza. Claro, pero ahí perdés físico. el... Claro, la esencia, el estilo. En un concurso, sí. No, la esencia y el estilo. Él es rompedor de... O sea, de yo lo línea que veo, a ver, especialista. Cáceres tiene una línea, una idea central como tienen todos los técnicos, y es este equipo. Dependiendo de la necesidad, él varía. La necesidad del partido ida y el momento le hizo cambiar apoyo para que entre Paiva. O sea, la titularidad de Paiva iba a sacarle un poco de su línea. ¿Por qué? Porque Olimpia estaba necesitado. Ahora la necesidad es a la inversa, pero él lo que hace es girar la aguja hasta la línea de su idea central. No ir, voy a ser un poco más conservador, pero sin distanciarme demasiado con la figura de los 5 volantes, porque Pollo juega más como un quinto volante que como un media punta o segundo delantero con la era de Gorosito cuando él era el más adelantado. Es que con el mismo, Dani, con el mismo hombre cambias el estilo ahí inmediatamente. Con el mismo hombre, con el Pollo puede ser ofensivo, ponerlo de 9 o poder hacerlo retroceder para tener más posesión. Por eso este equipo, ya que también cuando se Me dio lo de- gusta el equipo de Julio Cáceres, no especula. Pero hasta inclusive es el jugando de mismo dibujo. visitante. Pero No es es que el mismo agarra y pone un delantero y está ahí
Normal. Teléfono La chiqui. Copa Libertad, ¿qué? Teléfono chiqui, ¿verdad? Yo me acordé de Arce, ¿eh? Ayer me acordé de Arce y lo hice público Bueno, también, si lo hago querés, público ahora, no. ponerle a Chiqui como... Me acordé cuando vi a a Melec contra un Mineiro que tiene mucho. Comentábamos fuera de micrófono, Fede, con Y Ariel. cuando vi a Libertad contra quien es segundo en el Brasileirao, sí. Salieron y vos me decís eliminación dolorosa, todo, pero una eliminación que lo dejó bien en alto. Perdieron temores. Malo de... Y vos sabés que a mí me hizo Melé, reflexionar ¿verdad? ayer el partido de Melé, porque veíamos Sí. de rato en lo que podíamos con Fabio y O sea que cuando fue muy heroico como cuando a los brasileños le marcás y en el medio campo le presionás Sí, y se y te no, van todos. y- Se pierde ayer en el primer tiempo. Melé, No se colgó el travesaño. El primer No tiempo se Melé colgó el ayer travesaño. tuvo un par de situaciones que podía hacer el gol tranquilamente. Sí. Pero vos sabés, El Federico, primer tiempo, que sí. son jugadores de físico. Vos sabés que no hay ni un liliputiense, ni un enanito No, de no, 60, 50 no hay. Y el fútbol ecuatoriano está La sacando mayoría ventaja son de por eso. 1,80. Pero Son Libertad, exuberantes pero físicamente. Esa Libertad es la también ventaja. se lo llevó con mucho tiempo por delante en el momento sin generar situaciones. Pero lo llevó a Paranaense contra su campo y Paranaense es un equipo En la ultra Copa no competitivo, tenés que el especular, segundo en el ¿no? Brasileirao. No, claro. En la Copa no tenés que sí. especular. Cuando jugás de local, Olimpia hizo lo suyo, ganó acá local 2-0 y va a poner otra vez un equipo que no es defensivo. Cerro no hizo su tarea. Cerro no entró con un solo delantero que no es lo delantero, ¿verdad? Y ayer Libertad dentro de todo jugó muy bien, puso los hombres que tenía que poner. Bueno, se eliminó de una manera por una cuestión de que Libertad el problema que tiene es defensivo. Libertad no pudo tener una saga central realmente acorde a lo que es medio campo para arriba. Hace mucho porque tiempo. Barbosa es un peligro. Barbosa es un peligro. Sí. Sí, término medio. Diego Viera tiene sus limitaciones futbolísticas. Y por eso le trajeron a Pablo Aguilar que no pudo jugar la Y no, eliminatoria. y justo le agarró COVID. Y sí. O sea, aguántame un ratito. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas de degustaciones de bocaditos y tragos, sorteos de 2 millones en créditos, shows y DJs en vivo, promos de cervezas en lata, botellitas y chops, daiquiri de piña y fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Relájate en este mes de julio y Idesa te da hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas, bases y condiciones en www.idesa.com.py o al 0972-413-100. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Mirá vos, reporte de sintonía ya de Doctors Rally Team. Están escuchando la 107.1 FM de Mariscal Estigarribia. Estamos preparando una gran cobertura para el viernes, sábado y el domingo con la transmisión permanente. No, acá nos quedamos para tu tranquilidad, Ariel. Yo pensé que iba a van disfrutar todos del los compañeros. lindo paisaje e inhóspito yaqueño. No, pero no es así la transmisión del rally, no es de esa manera. Los relatores se quedan en el estudio por una cuestión de fiabilidad de transmisión. Y van los cronistas. 107.1, con todo ya estamos saliendo en radio D6. Ahí vamos a tener nuestra frecuencia modulada en Mariscal Estigarribia para la transmisión. Con el gran equipo, temperatura agradable para el fin de semana, los muchachos que van al Chaco. ¿Cómo tira el trago, hermano? Saludos a Ramiro Ayala, a todos los muchachos ahí. No, vos sabés que se impone. Sigamos con Olimpia, por favor. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y regalamos increíbles ofertas en todos los productos. Cumplimos 42 años y el agasajado sos vos. Somier Koala Premium de 1.60 por 2. Precio normal 18 cuotas de 218.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991670000. Llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Bueno, mezclando un poco las cosas, Fabián Balbuena, hay una información, atención, tweet y con foto, por favor, No, es sí, lo que adelantaba Vitar, quiero volver a preguntarte por Fabián Balbuena, Sí, ¿verdad? estamos preguntando y sobre él adelantaba lo de Corinthians. Nos confirmó que Corinthians
preguntó, está interesado y que otro copero de Brasil también lo quiere. Así decía, claro. Y Corinthians vendió a Joao Víctor al Benfica y lo quiere traer a Fabián Balbuena para la cuarta final ya. Para el mes de agosto. Federico? No, está en portada principal de Globo en este momento. Globo, Globo. Atención, portada principal, sí. ¿Sabes lo que nos decía Renato Vitar, entonces, Fabián Balbuena pretendido por Corinthians. Exactamente. Para el cuarto de final ya. Para la gente que siguió el partido también de Boca Corinthians, Joao Víctor es el jugador que termina lesionado por la jugada de Oscar Romero. Por eso lo de Benfica se agarraron porque parecía que podía ser grave. Y el partido de ayer era su despedida. Y sale él lesionado en el primer tiempo. ¿Cuántos años tiene este? 22, 23 años por allí. Y por la mitad, casi 10 millones de dólares. Y uno sabe que Benfica es una gran vidriera. Entonces... Que lo diga Darwin Núñez. Y también el tema de los zagueros. David Luiz no pasó por Benfica, ¿acaso? Por eso. David Luiz se fue por Benfica, Otamendi y por Porto. No, por eso no, y después de que jugaba con Tacuara, Luisao, mucho tiempo en la selección brasileña también. No, por eso Benfica. entonces ellos vendieron a este jugador que ayer salió lesionado y tienen plata y ahora clasificaron de forma inesperada, pero clasificaron. Entonces lo del Corinthians dice, hay que, porque en cuartos, sí, a ver, hablaban ustedes de los milagros. Si Tolima no hace un milagro hoy en Río, en cuarto va a ser Flamengo Corinthians. Las dos torcillas más grandes. Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, qué partido. Bueno, le digo Palmeiras, para mí no hay posibilidad para milagro yo. Enamórate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal Inverfin en todo el país y encontrá la Taiga que estás buscando. Adquirilas en cuotas desde 275.000 guaraníes. Seguiros en @motostaiga y @Inverfin. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Llegó mitad de semana. Hoy es miércoles, hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Abonando con tus tarjetas de crédito del Banco Atlas tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. ¿Y tiene oferta de Brasil? ¿Corinthians preguntó por él? Sí, tiene. No solo Corinthians, varios equipos. Viendo la situación de Rusia y viendo que hay alguna probabilidad, digamos, de salida más flexible, ahí varios equipos aparecieron en los países a ver si se puede dar algo que esté bueno para todos, ¿no? Y los equipos brasileños están haciendo contratos multimillonarios, nivel europeo. Sí, están trabajando muy bien y también tuvieron el ingreso de las sociedades anónimas, con lo cual eso genera que haya un nuevo flujo de dinero ahora en estos mercados, ¿no? Ahora, no solamente Corinthians preguntó por él. No solo Corinthians. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto decía Renato Vitar. Vamos a escucharlo a Julio César Cáceres y seguimos con Olimpia. Yo quedé con la pregunta picando. Bueno, dije, a mí me gusta el equipo de Olimpia. Ya vamos a preguntarle un poco a cada comentarista. Julio Cáceres al aire, por favor. Donde vamos a jugar, sí, conozco personalmente, un estadio bastante grande. Seguramente han modificado para mejoría, ¿verdad? Entonces hay que tratar de estar tranquilo y que el equipo esté compacto para enfrentar este partido. Julio, el hecho de jugar con varios jóvenes en el campeonato local, varios partidos también por Copa, ¿te deja tranquilo en caso de que falte alguien experimentado? Está el joven. Bueno, la verdad que estoy hoy día bastante tranquilo porque no tengo, casi a todos le tengo hoy día, ¿verdad? Entonces eso a uno le deja bastante tranquilo. Lo más importante es que hay plena confianza en el plantel, los partidos hay que jugarla. Nos vamos con una ventaja, pero nosotros tenemos que jugar como si fuera que tenemos que quitar la ventaja, ¿verdad? Entonces no hay que dar nada al rival porque en el fútbol se puede aprovechar al máximo, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos con esa mentalidad de hacer un gran partido y si es posible también marcar más goles, ¿verdad? En caso que se tenga la
posibilidad de contar con Richard Ortiz en el equipo titular? ¿Podría ser por uno de los delanteros y dejar arriba solo a Derlis, o esa estrategia no podría correr? No, seguramente en algún momento sí, pero nosotros no vamos a salir mucho de nuestras formaciones de la habitual. Sí, seguramente va a haber cambio de hombre por hombre, como se dice, y lo de Richard es un jugador muy importante para nosotros y seguramente va a estar en cancha. ¿Es fallo o Jorge? No, yo creo que no voy a cambiar mucho, como dije, no hay nada que esconder, seguramente Richard entrará y seguramente Pollo seguirá adelante. ¿Y cómo se toma el caso de Alcaraz? Un experimentado y tienen que jugar los jóvenes, el caso de Zárate y Saúl, Julio. ¿Cómo toma él? No, la verdad que él hasta hoy ha demostrado ser un gran profesional, como siempre lo ha demostrado, ¿verdad? Inclusive sigue hablando con esos jugadores también para ir mirando cada detalle. Él está ayudando muchísimo, además él está listo y preparado también para jugar, ¿verdad? Siempre hay opciones que miramos y optamos por las mejores opciones para el bien del equipo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera, 1010, sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, a todos les gusta. ¿Te gusta el equipo de Cáceres? Sí, me parece lógico que respete lo que puso, teniendo a todos los elementos, porque en un momento se había lesionado Derli, en otro momento Recalde. Me parece que va un equipo para el golpe a golpe, pero golpe al Olimpia, ¿verdad? Llegando de atrás. No es un equipo que tenga mucha posesión. Lo van a atacar más, va a sufrir más, porque va a sufrir más. De eso no hay duda, pero tiene mucha referencia ofensiva para lastimar también. Con Silva, con Cardoso. Cardoso que puede perseguir más al rival que lo que hace Ale Silva, por ejemplo. Richard va a tener más, me parece, tarea de marcación, y Recalde va a jugar más retrasado, mucho más. Ahí estamos de acuerdo que Recalde va a jugar más cerca de Ortiz y Quintana que del propio Derli González, pero me parece que los mejores momentos de este año, incluso como visitante y pagando algún precio, como pagó contra Fluminense, pero uno no es de aquellos que le gusten los equipos que salen a esconderse atrás y a ver qué pasa. No, este equipo no sale a ver qué pasa, sale a ser protagonista, repito, esperando, saliendo de contra, y es la esencia de los mejores partidos de Cáceres. Por eso no altera lo que es su esquema más allá de los hombres, y ahora sí tiene todos los hombres con los que arrancó justamente la Copa Libertadores allá por el mes de febrero. ¿Te gusta el equipo del Imperial? Para mí es lo mejor que tiene, con el retorno del capitán y líder que marca realmente el ritmo del equipo, ya sea defensivo u ofensivo. Y Olimpia no es un equipo que se descompensa fácilmente, pero me parece que la distribución de sus hombres y su formato hace que sea muy equilibrado, donde hay mucho sacrificio. Y como dijo Fabio, en caso de que se vea superado en el juego en la mitad de la cancha, tranquilamente el Pollo Recalde puede hacer también y trabajar y colaborar en la zona de contención, como ha hecho, por ejemplo, creo que fue contra Atlético Nacional y otros equipos donde él se había encargado de perseguir al volante interno del rival. Entonces tiene lo mejor Cáceres, lo que dispone, coloca hoy en cancha, mañana en cancha va a colocar, y además tiene la ventaja de 2-0, entonces esa apreciable ventaja hace de que Olimpia pueda asumir el trámite del partido con tranquilidad,
no tiene por qué apurarse, entrar en un estado de nerviosismo, porque pueda tranquilamente hacer esa ventaja, jugar por esa ventaja y manejar el trámite del partido a partir de eso 2-0. Le va a costar muchísimo a Goianiense, que insisto que para mí no es que sea de esos equipos brasileños que tienen esa gran capacidad de desequilibrio individual o gran capacidad de romper el juego a través de la combinación de pases, de asociaciones. Está mucho más abajo que Palmeiras, ni hablar, y más abajo también que Paranaense. Estamos hablando de un equipo que está allí casi en zona de descenso en el Brasileirao. Parece que hay una superioridad de Olimpia y no tendría que sufrir mucho en el día de mañana y conseguir la clasificación. Creo que Olimpia es favorito para ese menester. ¿Te gusta, Fabio, el equipo de Olimpia? ¿Y por qué tocar lo que está bien? No se tiene por qué modificar un estilo que tiene el equipo, confirmando Julio César Cáceres, y lo ha confirmado en Copa Libertadores jugando de visitante, que no es un técnico amarrete, que es un técnico que sale a jugar con su equipo, y aparte, no es solo cuestión aquí de camiseta, de historia, de estirpe. Este equipo tiene juego, le sobra en lo colectivo para hacer pesar eso en la cancha. Es un equipo que tiene mucha actitud a la hora de jugar, no lo pueden avasallar así fácilmente, más allá de ciertos partidos en que perdió de visitante, pero siempre mostrando que es un equipo al que no le falta agallas, un equipo que sale a buscar, a proponer también, y me parece que dentro de lo que significa el partido de hoy es muy difícil o en el partido de mañana, que se le escape la clasificación, así como viene jugando. Es un equipo de cuidado el Goianiense, un equipo al que hay que también tomar los recaudos, pero aquí me parece que Olimpia se vuelve mucho más peligroso, sobre todo con esta instancia que está jugando, con jugadores que se agrandan, con jugadores que muestran toda su jerarquía para este tipo de partidos, y me parece correcto lo que hace Julio Cáceres, jugar de vuelta, ir a proponer un fútbol, no digo ofensivo, pero que si Goianiense se descuida le puede pintar la cara fácilmente al equipo de Olimpia. Me parece correcto lo que hace, y es el camino para poder llegar a los cuartos de final sin sufrir bastante. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Dani, ¿te convence? ¿Te gusta el equipo? Sí. A ver, por eso yo cuando propuse lo otro era por el momento de Pollo, porque el dibujo es el mismo en relación, porque este es el dibujo que más le gusta a Julio. Creo que el que propuse en ese momento, cuando todavía no había certeza que volvía Paiva, era para reducir el riesgo. Pero yo creo que en este tema de la convicción, y siempre hay una retroalimentación. O sea, hoy en día no hay cuerpo técnico que pueda instalar unilateralmente su idea y decirle, ustedes se amoldan a esto, no juegan. Y mucho más en la dinámica del Olimpia, donde Julio inclusive es compañero de varios. Entonces, esta es la idea que a veces se sale del molde cuando la necesidad así lo requiere. Por eso en la conferencia que escuchábamos dijo, sí, en algún momento puede ser, si el riesgo o el nivel de peligro empieza a aumentar, claro que va a cambiar. Pero, por ejemplo, eso de ser conservador o amarrete hubiera sido si, por ejemplo, uno decía, Antolín puede sumarse a la línea de los dos zagueros sacando a uno de arriba. No, y eso no lo hizo nunca. Porque aquella vez la famosa línea de 3 que salió muy mal al inicio contra Peñarol en el Defensores, se rectifica cuando se lesiona Pollo y lo manda a Fernando Cardoso. Entonces, no ha sido el rasgo de Julio, por lo menos desde el vamos, de arrancar con un equipo que se salga de este 4-4-1-1, de tener como quinto volante, y casi siempre ese fue Recalde. Las veces que Julio César Cáceres rompió esta línea fue para ser un poco más ofensivo. Recuerdo el partido contra Nacional de Medellín acá, cuando lo mandó a Derlis para que juegue como volante por el sector izquierdo, o cuando alguien no estaba disponible, pero con fuerza total, como Olimpia va a encarar mañana en Cerro Dorada. Este es el equipo que más le gusta, y creo que también es un mensaje para decirle, este es el equipo
donde mejor se sienten los jugadores también seguramente le expresan eso, para que el equipo vaya. Fíjate que en esta campaña de la Liga Libertadores o en el campo internacional, uno puede incluir el partido contra Cerro, en la Nueva Olla. A mí, por ejemplo, me gustó más la postura contra Peñarol que contra Colón. Y contra Colón se empieza ganando con una genialidad de Derlis y el golazo de Hugo Quintana. Pero después el resto del equipo. Entonces yo creo que, aunque haya terminado con derrota, lo más parecido es ese primer tiempo contra Peñarol. Un equipo que le sacó la pelota, que Peñarol no sabía qué hacer. Yo creo que ese es el camino. Porque lo del clásico se habló mucho el tema de cómo estaba Cerro también, de que el empate o la derrota por la mínima, pero Peñarol era un equipo que en ese momento quería salir, quería atropellar, y creo que el talón de Aquiles del Olimpia ha pasado por algunos momentos cuando pierde cierta concentración, y yo creo que en ese sentido la presencia de Richard hace que el equipo no quede demasiado abierto, como ocurrió en el inicio de la complementaria en el partido de ida contra los brasileños. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino. ¿Cómo participas? Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Ayer tuvimos mucha Copa Libertadores, hoy de nuevo la Sudamericana también. Ayer Mineiro le ganó a ML 1-0. Pasó apenas el Mineiro, gol de Hull. El Libertad Paranaense, que ya sabemos, 1-1. Boca, que empató con Corinthians 0-0 en penales 6-5. Menos mal que Oscar Romero marcó para Boca. O sea, de todos los memes que ya tiene Benedetta a esta altura. Uno se pregunta, que falló en tiempo normal un penal y después... Un demasiado grande. Yo nunca vi un penal que haya ido a la bandeja donde está la tribuna de Boca, o sea, la primera bandeja. Pero mira que una pelota así, ¿no? Pero mira que el penal de los 90 también no se suele patear así. No le pegó como se pega a un penal, ¿verdad? Le pegó al palo. No, ya sé. Por lo otro la mandó a la gradería. No, pero para mí, Bruno, o sea, a la segunda bandeja. Para mí acertó el palo, porque casi siempre cuando vos le das con el empeine, nunca le apuntás ese palo, y cuando le quieres apuntar es borde interno. O sea, pegarle con el empeine para buscar ese palo ya era de muchísimo riesgo. Y el segundo ni qué decir. Y después el famoso, si sabían cómo pateaba Oscar o el chico después, creo que Varela. Ellos sí patearon bien, no va a falta el hincha de Boca. ¿Por qué lo pusieron otra vez como quinto a alguien que ya había fallado? No, es que hoy había Varela y Romero. ¿Por eso? ¿Por qué no pusieron a Varela o a Romero como quinto en lugar de Benedetto? Ese hijo del Patito Aquino en aquella serie contra Boca. Contra Boca, que terminó casi picando. Cuando Cerro tenía con una amarilla y generó una especie de post en el vestuario. Unión de Santa Fe Nacional, ganó Nacional 2-1, Copa Sudamericana. Nacional, que ya había ganado 2-0 el partido de ida. Respeto al técnico nacional de Montevideo. Exactamente. Se puede cruzar con Olimpia. Y ya se cruzó siendo técnico de la Liga de Quito. Y le ganó de final Olimpia. Y lo eliminó Olimpia. Sí, lo eliminó. Sí. Juega bien Nacional de Montevideo. Muy buen equipo. Y en la otra se dio una vuelta impresionante Inter de Porto Alegre, que le ganó Colo-Colo 4-1. Mirá que Colo-Colo marcó primero el 1-0, 3-0 estaba. En el global. En el global. Y termina ganando Inter 4-1. ¿Inter contra quién va a jugar en Sudamericana si pasa? Hoy Copa Libertadores.
Palmeiras Cerro Porteño 18-15. 18-15 Colón Talleres. Acá donde el hincha de Cerro dice que si Claudio Aquino no fallaba el penal contra Olimpia, hoy tendría que estar jugando Cerro con Talleres. Pero eso es equivocado. Claro, tendría que haberle ganado. O sea, si aquí no marcaba, a lo sumo Olimpia no iba a la Sudamericana. O sea, igual le iba a tocar uno de los cucos. Si aquí no marcaba, lo de mañana no existía. El partido de vuelta de Goianiense claro, la mala... Lo que dice Bruno, bueno, que Olimpia puede ser el lunes en Copa, claro. Pero viste que después ya le podía tocar Palmeiras, ¿verdad? Claro. O sea, Cerro debió haber ganado ese partido, pero se utiliza como un factor en este tema de la dependencia, pero objetivamente... Yo le tengo aquí, no todavía segundo, no sé por qué. No, por eso. No abrí. No, y todavía eso, por eso, el tema del penal fallado. No, ¿sabe por qué? Por lo de Benedetto. Y por lo de Benedetto, por el penal, dice que comparan con lo de Benedetto, claro, dicen Claudio Aquino es el Benedetto argentino. Claudio pateó mucho mejor y es gran mérito de Gastón Olveira. Pero repito, yo no recuerdo dos penales tan poco ortodoxos. Sí, muy malos. De Benedetto. Pero ese segundo ya es producto del primero. Una carga mental de producto del primero. En el segundo penal, ustedes saben qué pasó. Benedetto pateó a las 12, ¿verdad? Y no devolvieron la pelota. No, tan pichados que estaban, no devolvieron la pelota. Todo el árbitro desesperado. Pelota para que venga el siguiente penalero. La pelota dentro de 15, 20 años en alguna casa de subasta. Va a valer. Flamengo Tolima, 20-30. ¿Cómo le cagaron los del Corinthians a lo de Boca? Y bien merecido se tiene Boca, porque una vergüenza. Y ojalá la Conmebol tome nota de esto. No se puede ya seguir así. La cantidad de bombas durante toda la madrugada frente al hotel, no es ni siquiera a 4 cuadras o a 3 cuadras. Y una vergüenza realmente, una vergüenza durante toda la madrugada con bombas. Y se vieron las imágenes, se mostraron las imágenes. Hoy 20-30 decía Flamengo Tolima y 20-30 River Vélez. Este va a ser un partidazo, el River que corren los pibes de Vélez. Tiene que ganar. Corren los pibes de Vélez. Ahí hay que ver cómo está. Ese es el cuadro. Pero River, pasa River. Ese es el cuadro que no tiene brasileños, por eso se sabe que va a haber un semifinalista argentino, por lo de Talleres, Colón, River y Vélez. Bueno, después hay que hacerlo en emparejamiento, vamos a mirar un poco de eso. Y la Sudamericana, hoy 18-15, se hará Strongest, ganó, se hará 2-1 el partido de día. Santos Táchira, 20-30. ¿Ese partido cómo terminó el partido de día? Empate. Y Melgar Deportivo Cali, 20-30. Estamos en contacto con Alex Rodríguez, colega de CBN Goianiense, sobre Goiania. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Alex. Gracias por estar al aire. Contanos, por favor, cómo se espera el partido hoy ahí, es decir, mañana, el partido de Olimpia versus Goianiense. Se juega en el Serra Udorada, ¿verdad? Sí, en primer lugar, gracias por la oportunidad de estar hablando con los amigos a respecto del fútbol. E Atlético vai se preparando para este confronto de uma maneira especial. O time preservou alguns jogadores, entre os seus principais, o meio-campista Jorginho, que sofreu uma contusão ainda no primeiro tempo do jogo em Assunção contra o Olímpia, e esse jogador ficou fora do jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E assim, o Atlético se prepara para esse confronto contra a equipe do Olímpia, tendo o retorno de um zagueiro que ficou fora do primeiro encontro, né, o zagueiro Edson, e ele está de volta, recuperado, é uma das lideranças, um dos jogadores mais importantes da equipe. E assim o Atlético deve receber um público razoável, não tão bom quanto o do Olímpia no primeiro encontro, deve receber um público de cerca de 13 mil torcedores no estádio Serra Dourada, que é um estádio grande, com capacidade para 50 mil torcedores. Então, esse confronto promete muito, e o Atlético apostando muito em uma classificação que seria inédita para a fase quartas de final da Copa Sul-Americana. O Atlético que nunca chegou na fase quartas de final da competição, mas precisa tirar essa vantagem. Mesmo assim, o torcedor está confiante, o técnico Jorginho também vem se preparando
né, bem ali com os seus atletas. Hoje à tarde acontecerá ainda o último treinamento e a equipe contando praticamente com força máxima para esse jogo contra o Olímpia, apostando muito em marcar um primeiro gol nos primeiros 30 minutos de jogo, para depois ter um pouco mais de tranquilidade para buscar um segundo gol que levaria a decisão para as penalidades. Alex, decías, escuchamos bien, 13.000 espectadores hoy o más. Mañana, perdón. Repita, por favor. Sí, decía que había 13.000 personas, espectadores, que van a ir mañana al Serra Dourada. ¿No va a estar lleno el estadio? Exatamente, cerca de 13.000 torcedores devem estar presentes, o que, tratando do Atlético, é um público bom aqui no futebol brasileiro. O Atlético Goianiense, ele tem um campo onde ele manda seus jogos no Campeonato Brasileiro, que tem capacidade para 12.000 torcedores. E geralmente é essa a média que ele leva nos jogos, sempre fazendo jogos com o estádio cheio. Mas o estádio, o campo onde o Atlético joga pelo Campeonato Brasileiro, não atende os requisitos da Conmebol. E por isso esse jogo passa a ser no estádio Serra Dourada. Um estádio tradicional que já recebeu jogos de Copa América na década de 90. Ali também no final dos anos 80 recebeu muitos jogos de algumas seleções. Até os anos 2000 recebia muitas vezes jogos da seleção brasileira, mas vinha não sendo tão utilizado. O Atlético passou a jogar no estádio dele, que passou por uma reforma ao longo dos últimos anos, mas para atender essa necessidade exigida pela Conmebol, a torcida não é tão grande assim do Atlético Goianiense, não vai encher esse estádio, que tem capacidade para 50.000 torcedores, mas 13.000 torcedores, o que representaria cerca de 25% da capacidade do estádio, já apresentaria ali uma boa quantidade de adeptos, de torcedores que possam participar e tentar ajudar o time rumo a essa classificação. Mas o Olímpia vai enfrentar aqui uma situação bem mais tranquila em relação a que o Atlético enfrentou, de pressão da torcida do Olímpia aí em Asunción, no Paraguay. Decías que todos están disponibles. ¿Quiere decir que Jorginho puede jugar el partido de mañana? Jogará. Jorginho jogará a partida de amanhã. Ele ficou fora no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Não teve nenhuma lesão, apenas um desconforto muscular naquele primeiro jogo contra o Olímpia. E agora ele fica novamente à disposição. Nos treinamentos já vem participando com a equipe principal. E amanhã estará em campo novamente contra o Olímpia. Ele que tem sido apontado no Campeonato Brasileiro como um dos principais jogadores do futebol do Brasil em 2022. ¿Qué opinión tienen de Olimpia ahí en Goiânia con respecto a su participación en esta Copa Sudamericana y si lo ven como favorito? O Olímpia é visto pelo público em geral, aqui do futebol brasileiro até, e em Goiânia não é diferente, como dos principais clubes do futebol da América do Sul, pela tradição dos 3 títulos conquistados da Libertadores da América, e dessa forma o Atlético encara com muito respeito. Assim que o Atlético se deparou com o Olímpia, no sorteio feito na sede da Conmebol, o clube já pregou muito respeito, sabendo que seria, por exemplo, completamente diferente do confronto do ano passado, quando o Atlético Goianiense esteve em Asunción enfrentando o Libertad. Mas vê o Olímpia com um nível de dificuldade bem maior para esse confronto. O Atlético vê o Olímpia como grande favorito, a vaga, mas não jogou a toalha. Vai tentar buscar essa vitória, que seria algo importante para o clube, algo de certa forma até além das expectativas do clube para esta temporada. O Atlético imaginava chegar apenas até a fase oitavas de final. Já seria um grande passo, levando em conta que o clube nunca havia passado pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Dessa vez conseguiu a passagem, vencendo o grupo, e agora fica nessa expectativa de chegar ainda mais adiante na competição. Mas o público em geral,
a imprensa, né, os colegas, os periodistas de Goiás, entendendo que o Olímpia é o grande favorito a ficar com a vaga para a próxima fase. Muchísimas gracias, Alex, por atendernos. Éxito, muy gentil. Eu que agradeço pela oportunidade de estar comunicando futebol com vocês, com os amigos do Paraguai. É uma oportunidade que a Copa Sul-Americana nos dá. Estamos no mesmo continente, vivendo do mesmo futebol, e é sempre muito bacana estar compartilhando informações com vocês. Gracias, Alex. Alex Rodríguez, colega de CBN Goiânia, hablando sobre el partido de mañana. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Tema libre, ¿qué quieren decir sobre la Copa Libertadores? Tema general, Libertad, Cerro, Olimpia. Audio WhatsApp, amigos. Audio WhatsApp a partir de ahora, 0972-730-730. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Arrancábamos el programa con Juanma, que nos contaba el probable equipo de Cerro Porteño para hoy. ¿Y cómo arranca Palmeiras si tenés a mano, Fabio? Así nos decía, esto nos decía Juanma con respecto a Cerro Porteño. Está la posibilidad, o al menos tiene como opción, dos volantes por derecha, Enzo Jiménez y Antonio Galeano. Entonces allí sí, Brian Zamudio puede pasar a jugar un poco más adelantado y acompañar al punta que va a ser Marcelo Moreno Martins. Después, el resto de los futbolistas es la base que siempre viene manteniendo Francisco Arce con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, la ausencia de Alexis Duarte por una cuestión médica y de Carlos Rolón por lesión, obliga a Francisco Arce de vuelta a utilizarlo a Williams Riveros como segundo central, por izquierda Alan Rodríguez, la duda que ya planteábamos por el sector derecho, el doble 6 con Robert Piris da Mota y Rafael Carrascal, Claudio Aquino y Marcelo Moreno Martins. Son los nombres que hasta aquí están confirmados para arrancar el partido de hoy. ¿Y Palmeiras? Weberton en el arco, Mikey como lateral derecho junto a Gómez, Luan y Piquerés, un mediocampo donde podría tener más variantes con respecto a esto que podemos anunciar con Gabriel Menino, Danilo, Scarpa, hay que ver si juega, como yo ya lo decía Dani, podían ir cambiando el equipo, y arriba anuncia a Dudu, Wesley y Rafael Navarro, su entrenador Abel Ferreira, el portugués. ¿Scarpa no juega? Sí, está anunciado, pero por ahí podía cambiar, porque... Pero es el mismo equipo que pone contra en el partido de ida contra el Cerro. No, va a ser mixturado, como dicen. Un mix, bueno. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Audio WhatsApp, amigo. Audio WhatsApp 0972-730-730. Bruno y compañía, una consulta. No sé si escuché bien o escuché mal. Cerro va a ir a jugar con dos puntas de visitante hoy, siendo que el otro día de local jugó con un solo punta. Si es así, si me pueden aclarar, por favor. Gracias. Fabio, otra vez. Ya no contaba, juega mal el equipo. Sí, juega con dos. Y hay diferentes opciones, pero una es que, por ejemplo, juegue Toño, Galeano o Enzo a la derecha, para que jueguen los dos volantes marcadores Carrascal, Piris da Mota, Aquino por izquierda, y que Brian acompañe más de cerca a Moreno Martins. Con eso sería jugar con dos puntas. Y está la otra variante de agregarlo a Damián Bobadilla en el medio campo. Con esto saldría Toño Galeano, pasaría a jugar Brian por derecha, y el único punta sería Moreno Martins. Que estén pasando bien la Navidad
les pido a ustedes que por favor se bañen cada día. ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué? Papi, Bruno Bateco, Olimpia Grande. No, ¿cómo era que dijo Carlos Sosa? No quiero morir antes de verle campeón a Cerro Porteño. Ojalá que no muera este año. ¿Sabes? Hola Bruno, Aupei Matecobio, va ego de libertad y nada. Así ya ganó libertad, no ni elimina ayer, manga güey, veía. Hola Bruno, la mesa. Y la verdad que ojalá que ese Toño no juegue. Es que vino, no hizo un partido bueno, es un jugador más del montón. Un jugador más del montón, es un jugador normal. Y Enzo sí que ya llegó a su techo y la misma cosa, no, cero, no sé. Pero ojalá que jueguen Brian Zamudio, juegue Alfio, jueguen todo ahí. Pero ese Toño Galeano. Hola Bruno, ¿cómo estás? Espero que gane el Ciclón. Vamos a estar atentos al partido con mi amigo Ale Batilana, el Arqui. Deseamos una victoria de nuestro querido club. Gracias Bruno, saludos. 972-730-730, audio WhatsApp. Hola Bruno, encantado de saludarte a vos y a los de la mesa. Cerro hoy tiene que salir a ganar, tiene que salir a ganar y a ganar. Y aunque perdamos, tenemos que salir con la frente en alta, como dijo el Chiqui Arce. Dale, gracias Brunito, un abrazo para vos y para tu los de la mesa. Muchas gracias señor, un abrazo. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país. La guayaba fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Con los 48 millones de dólares que pasó Carte en 2 años para Libertad del 2020, me parece que ni si contratan todo lo que sea, pero no podés jugar con Barbosa, una vergüenza. Y así pudieron clasificar. En fin, Carte no a ley. Hola Bruno Batecopio, saludos a todos por ahí. Espectacular programa como siempre. No dice nada hoy Ariel, será que está muy callado los perros, ¿qué les pasa? Será en allá la partido que te diga con nombre. En allá Roberto de Vallemí. ¿Qué tal Bruno? Pone orden. Vamos a hablar de Olimpia, Cerro ya no hay caso. Dale, vamos a darle a Olimpia, gracias. Chun y Federico, le hago una consulta. ¿Ustedes no les parece que Chiqui Arce es técnico de una temporada nomás? En todos los clubes que fue así, que fue a dirigir fue así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen opinión que dar? Buena pregunta, mira que siempre la primera temporada fue muy buena y la segunda, incluso alguna vez renunció en forma sorpresiva en Olimpia, estando de por medio de la Copa Libertadores y compañía. Habría que evaluar, ¿verdad? Yo creo que... Pero sacando Cerro, yo no 2012, sé si él ha tenido una estabilidad importante. Claro, 2012, 2013, ¿cuándo fue que hizo una gran primera ronda de Copa Libertadores y lo eliminó Cruzeiro en un partido? 2014. Bueno, y ahí, por ejemplo, venía bien. Por eso él siempre recuerda cuando dice, que la gente, no, ese es cosa de internet o de los haters, donde sí todo el estadio me abucheó fuera Chiqui contra Católica, que es sudamericana del 2013. Claro. Y
Cerro sale campeón de forma invicta en esa clausura y hace una gran campaña en la fase de grupo del 2014. Sí, yo creo y después que lo sacan. Yo creo que ese 2013 fue muy bueno y 2014, primer semestre, muy bueno y quedó afuera. ¿Cómo quedó Libertad ayer? Pero vos sabés que es interesante. Pero en otro pasaje sí hay que ver que parece que algo. Pero en estos 2 años ganó 2 títulos. Claro, en este me parece que por lo menos se justifica con 2 títulos, ¿verdad? Pero vos el 20 sabés, y el 21. Pero vos sabés que es interesante lo que plantea, inclusive yendo más allá del nombre de Chiqui Arce. Ese tema del desgaste. Porque mira que hay técnicos que. ¿Cuántas veces hemos visto muy buenos técnicos que en la primera temporada después hay un desgaste? Y Martino era un técnico que él mismo decía, saco campeón y 1 año y medio pues se iba. Yo no sé si lo de Garnero, por ejemplo, que hablaron del tema de la renovación, porque una cosa es... Garnero está aplazado a nivel internacional, definitivamente. Y su techo es octavo. Fíjate que hasta ayer hacían el tema de la comparativa. Orteman, que después le fue mal y después dirigió 2 y salió. Orteman llegó a cuartos de final y Garnero, su techo ha sido octavo. O sea, un poco lo que decía el famoso Vela Goodman y que en algún momento Mourinho aplicó. El tema de en un lugar máximo 3 años. Después tiene que salir de allí. Y con respecto, y esto es a la inversa, justamente lo que dice Mourinho, por ejemplo, cuando va a entrenar en un equipo. El primer año, más o menos. En el segundo ya se tiene que ver mi trabajo, dice Mourinho. Y esto parece que es a la inversa, ¿verdad? Yo creo que a nivel... Guardiola hace cuántos años que no, ya sé, pero... ¿Cuánto tiempo tuvo en Bayern? Yo creo que a nivel internacional es lo que... ¿Cuántos jugadores rotan allí? O sea, está en el mismo equipo, pero hay una camionada de jugadores que se van. Se fue y vino, otra fue campeón, fue campeón otra vez. A nivel internacional yo creo que hay un estancamiento, o sea, no. Jürgen Klopp hace cuánto que es técnico del Liverpool. Y sí. Y bueno, y ahí pues se rompe. Localmente yo creo que localmente yo creo que Chiqui es indiscutible. Las excepciones. Localmente es indiscutible. No sé si tanto así. No sé. Pero ahí ven un gran trabajo, pues, porque en otro club te van a echar si vos perder 2 finales de Libertadores, por ejemplo, acá en Sudamérica. Ese es el tema. Él perdió 2 finales de Globo, las 2 con Real Madrid. Pero allá se respeta, igual que Guardiola. Guardiola, ¿cuántos fracasos ya entre comillas tuvo con un plantel multimillonario? Igual lo respetan porque conocen el valor de su trabajo, ¿verdad? Por eso. El tema de Chiqui yo creo que no pasa en Paris Saint-Germain, por ejemplo, no pasa que va cambiando todos los años. Pero yo creo que hay caracteres y caracteres. Hay técnicos que hay técnicos que en un año la motivación se le va y ya no tienen cómo levantar el plantel. Lo que pasó con Pedro Trollio en Cerro, por ejemplo, que era la motivación era un fenómeno. Y el mismo plantel que después le refuerzan incluso el plantel y pierde título y no pasa a primera ronda de Copa Libertadores y se tuvo que ir, ¿verdad? A nivel local yo creo que indiscutible es lo de Chiqui. Vos mirá los 2 títulos de 4 campeonatos, 50 puntos a 7, el vicecampeón con mayor puntaje históricamente hablando en el fútbol paraguayo. Yo creo que lo que le falta dar el salto a nivel internacional. Si vemos el primer paso del Cerro y si vemos Olimpia, me parece muy bueno, pues aquel año en Olimpia, que Chiqui no recordaba por modestia, porque también fue campeón cuando estuvo en ese lazo que no estuvo en Cerro. Fue muy bueno el primer año y el segundo año se desbarrancó en Guaraní, no tuvo continuidad, pues fue a la selección de vuelta, ¿no? Sí, no, eso fue muy bueno. Había arrancado muy bien en Guaraní también. Claro, hay que revisar qué es el antes de Chiqui y qué se da en este mismo periodo de Chiqui, porque la inestabilidad que hubo en los últimos tiempos le hizo un enorme daño a Cerro. No solamente deportivamente, sino que económicamente. ¿Cuántas veces, no sé, el tema la es cláusula que le están pagando? Con todo lo que logró, gestionó, hizo en Cerro Chiqui Arce, debería ser indiscutible en este momento. Pero las relaciones se desgastan fácilmente con nuestro público. Y por eso. No, y claro, yo creo. Y quizá por carácter y por insistencia, Arce pueda tener más desgaste con determinados jugadores. Parte del mundo. Con determinados jugadores. Echó ya a Pochettino porque no pudo. Pero ahora a Pep Guardiola, ya que estamos hablando de Pep Guardiola, yo les cuento una cosa. A Pep Guardiola dice que los dueños, los emiratíes, ya le dijeron que le pusieron plazo, que tiene que ganar ya una Champions. Ya no, es más, eso que más de 1.000 millones de euros. Bueno, por eso vamos a seguir con los amigos. Empresa, negocio, emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítalos en www.cove.com.py. Cove, podemos hacerlo. Con Cove, necesitas dinero rápido y sin complicaciones. Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974
094-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Gallardo, otro, en River, ¿hace cuánto tiempo que está? Sí, y una rareza. ¿Ah? ¿Hace cuánto que está? No, pero por eso, pero ahí lo que decían los compañeros con el tema de sacar resultados. Pero me pareció muy interesante y yo expandía, porque hoy por hoy Arce es el sinónimo de la estabilidad, o sea, es el único técnico que tiene un contrato de 4 años. Claro, y eso es lo que nos vendieron desde Cerro, claro, ¿verdad? Pero, proceso. Claro, pero a lo que voy, Fabio, es, en el caso puntual de Arce, yo creo que él sí necesita más de una temporada, porque vos te podés quedar, agarremos el último ciclo, porque ya hicimos el ejercicio mental de lo que fue el 2013-2014. Están los amigos del WhatsApp, ¿te aviso? No, ya sé, pero voy nomás a lo siguiente. Él agarra en el 2020, ¿y cómo fue el 2020? ¿Cómo fue el 2020? Gana la apertura, pero se vino el tema de la pausa de la pandemia. O sea, Arce cada vez dice, yo necesito que mis jugadores me entiendan. Y cuando entra cualquiera nuevo, hay un tiempo donde él quiere poner sus manos. Sus delanteros eran los Ortigosa, Nelson Aedo, que después, cuando se da la oportunidad, hay recambio. Después levantan el teléfono para que Boselli no quiere venir, después lo de Moreno Martins. Yo iba más allá por el tema del desgaste. Hace poco, inclusive acá fuera del micrófono charlábamos. Cada vez se conocen más detalles de ese conflicto del día a día entre jugadores y técnicos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el caso de Olimpia, antes lo de Julio César Cáceres, que tiene un contexto también muy especial, se decía, no, los jugadores no le quieren tal cosa, o en tal equipo, no, este hace doble turno. Garnero tuvo mucho tiempo también en Olimpia, acordate de eso. Por eso te hablo, va más allá. Garnero también ya ahora está sumando una buena cantidad de tiempo en Libertad, y va a seguir en Libertad. Sí. Y en Olimpia hubo un desgaste. En Olimpia, ahora los jugadores ya se hacían expulsar cada partido, ya no obedecían como antes. Por eso, y en equipos más cuando modestos, se es muy intenso, es complicado el tema del trabajo. En equipos más modestos, cuando dicen, no, este técnico va a traer una nueva metodología, no, quiere hacer doble turno, que es lo primero que se dice. La caída de Garnero tuvo que ver mucho ya también con el tema institucional. Claro. Te hablan de 7, 8 meses de salario el caído. tema institucional y el tema de la Copa, ¿verdad? Sí, por sanciones. Tuvo tres Copas Libertadores y no Sí. pasó a cuarto ni una. Sí. En una quedó en la primera fase, en la otra fase de grupo que quedó de repechaje. No, su techo fue quedó eliminado con Liga de Quito. Con la Liga de Repeto. Exactamente. El Ese día fue el que techo, falló octavo final. Willy su penal y el error Durante entre los 90 Antolini minutos. y Aguilar. Sí. Vamos a los amigos WhatsApp, por favor. Comercial y Supermercado Baratodo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Baratodo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Audio WhatsApp, están hablando los liberteños, cerristas, olimpistas, 0972-730-730. Hola Bruno, Cerro Porteño campeón, no sean más tan cepillero usted. Bruno Pons Pessoa, demasiada prensa ni se le da a Cerro Porteño, por favor. Todos ni sabemos que está eliminado y que esa palabra milagro, que aferrarse a un milagro, hacer 3 goles, ir a los penales, eso no existe, teniendo en cuenta la superioridad del rival. Esta Copa Libertadores está hecha para equipos brasileros y por ahí en semifinales un equipo argentino. Definitivamente nos superan en todo. Y el único equipo que va a quedar a dar la cara en Sudamericanas, por lo menos hasta semifinales, es Olimpia. El resto no existe, por favor. El problema de Chiquiarse es que es un gran cagón. Cagón. ¿Cómo vas a entrar a defenderte ante 45.000 personas contra Olimpia y para colmo perdés otra vez? La misma cosa contra Palmeiras. Entras a defenderte con un punta y te golean otra vez de local. No podés, po. Un gran cagón lo que ojalá se termine su contrato del miembro mejor del fútbol paraguayo. Bruno, ¿qué tal?
el año de campeonato de APF igualito a la campeonato gaúcho. Pero ya te mandé, ahí vos podés sacar la conclusión de nuestro campeonato y lo de Brasil. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora se nota, ¿verdad?, que Cerro le regaló a Olimpia esa clasificación, ese 1-0 que le regaló a Olimpia. Cerro le hubiese eliminado a Olimpia, le hubiese propinado una goleada histórica, si sabía bien que no tiene equipo para ir más de esto. Nosotros los cerristas sabemos lo de eso y más todavía nos cagó con esa entrega del partido. ¿Qué tal, muchachos? Yo creo que Cerro esta vez no tuvo suerte. Eso que hay que ganarle a todo para salir campeón no es tan así. A veces hay un camino más fácil y esta vez a Cerro no le tocó precisamente el más fácil, todo lo contrario. Y técnico para Cerro es Chiqui, se tiene que quedar tipo Ferguson. Bruno y toda la mesa, el problema de Chiqui Arce es que él cree que tiene jugadores que saben con la pelota y no es así. El jugador paraguayo no sabe jugar al dominio, al toque, no sabe. El jugador paraguayo es tosco, fuerte, juega al centro, cabeza y gol, a la corrida. Entonces, difícilmente le llegue al jugador paraguayo lo que le da al profe. O si le llega, te aguanta 6 meses, una temporada, después ya no quiere saber más nada. Así es. Quiero que se vaya el Chiqui de Cerro. Bruno, ¿usted no se dan cuenta que Barbosa es un jugador muy peligroso? El tipo no cambia de actitud nada. Comió ya una suspensión de 8 partidos, suspensión de 3 partidos, y el tipo no cambia. Y mentalmente ese no, me parece que tenía que hacer algo la directiva, porque es un peligro. Mañanita le va a romper a un colega. Bruno, decime una cosa, según tu pensar, con este equipo de Libertad, con el caudal de dinero que ya pusieron, con estos jugadores y este técnico, un Osvaldo Domínguez le sacaría campeón. Bruno, el problema en Cerro es el ñembo proceso, que jamás ocurre. Ahora que tenemos un buen arquero, un buen defensor, que ya se está pensando otra vez en venderle a Pulpito. Ese fue el tema. Si se le mantiene y se trae refuerzo, capaz que tengamos esperanza para el año que viene, pero así nomás difícil eso. Bruno, no tenemos equipo, Bruno, no hay caso. Bactalia dijo anoche que no tenemos refuerzo. Es increíble cómo tuvimos que dejar 2 jugadores que se vayan. No, ahora necesitamos que Rossi firme, necesitamos que saquen la plata para que Rossi quede. No, es increíble. Nos quedamos dormidos en este mercado de pase. Y por eso nos ganó bien Corinthians, Bruno. Bueno, estamos con Pablo Adorno. Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo andamos? Bien, Pablo. Bueno, te desvinculaste de Cerro, estuviste por Huracán. ¿Qué pasó, Pablo? Sí, tuve una oportunidad de poder irme al fútbol argentino y aproveché la situación, fui y llegué en un mal momento del club, donde tuvo problemas económicos. El anterior presidente embargó al club y entonces no pudieron cumplir conmigo en el tema salarial y tuve que rescindir también. Entonces volví otra vez ahora al país. Estoy viendo qué rumbo seguir. Pero vos sos jugador de Cerro. Sí, tengo contrato vigente hasta 2024 todavía. Hasta bastante tiempo. Estamos hablando con el zaguero central Pablo Adorno. Había jugado un clásico en Paraguno muy bien, de lateral izquierdo. Y Pablo... Es el que le gana la pandemia, ¿verdad? En la pandemia jugaron. Sí. Pablo, vos tuviste algún... No te digo que entre en detalle, pero ¿hubo algún tema extrafutbolístico que te marginó a vos en Cerro? No. También eso estuve escuchando también en otro programa de radio también, que estaban diciendo que
era indisciplinado, que tenía problemas de conducta y todas esas cosas. Y yo no sé realmente cómo llegan esas informaciones, pero no, yo en ningún momento tuve un problema personal con Chiqui. Creo que la mayoría de la gente le conoce a él como es. Y yo siempre que él me dio la oportunidad traté de dar lo mejor. Pero ¿no bajaste acaso en un momento en la reserva y todo, Pablo? Sí, bajé en la reserva, creo que fue solamente una vez para poder ayudar al profe Gavilán en un trabajo táctico, pero no fue nada por No fue un castigo. conducta ni nada de eso. Ya, entonces, digamos que cuando estuviste fuera de algún que otro partido fue por una cuestión futbolística. Sí, solamente por decisión técnica, nada de que tuve algún problema con él, no. Pablo, y a ver... Pero ahora vas a ser tenido en cuenta o no en Cerro Porteño por Arce. Y ahora para este semestre no voy a tener, yo hablé con él y no me va a tener en cuenta porque ya tiene ya el cupo de centrales ya lleno, entonces me dijo que me iba a estar avisando por si le vende a algún jugador o algún jugador ya no sigue en el club para poder ver si puedo seguir, pero hasta ahora no, me dijo para que busque otra vez para salir a otro club aparentemente. Te dijo Chiqui para que busque otro club. Sí. Salvo que se venda jugador. Bueno, y ahora el que se puede vender es Pulpito Duarte de Pablo. Eso hace como 2 años que se viene escuchando que se la va a vender. pero Pablo, ahora espera, ahora sí ya es más concreto, Pablo. Te cuento que sí ya está muy Pulpito juega en el puesto de Pablo. Por ahí, y por eso por lo estoy diciendo, hermano, pero hace 2 años. Pero él no cree, güey. Ya no cree más. Bueno, Pablo, éxito, gracias por atendernos, muy amable. Vale, Bruno, chao, gracias. Un abrazo, adiós. Yo creo que antes que vos le digas, él sabía que hace 2 ventanas. Pero vos sabés que ya que hablaron lo de Chiqui, hubo un par de partidos donde pareciera ser que él no hizo lo que le habrá pedido el técnico. Y después se dio ese distanciamiento. Vamos con más audio WhatsApp. Atención, este amargado lo dice por él acá su nombre. No sé, esperamos. Bruno. Él no hace audio, se atreve. A ver, Bruno, bateco. Ya te digo todo, me miserita, pero la hacen glaya. Va a echar regaló el partido, Dios. Hola, Bruno, ¿qué tal? Al principio, cuando Cerro se estaba reforzando, fue el favorito para el torneo local. Ese por un lado, y por otro lado también para Internacional se preparó para ganar la Copa. Ese fue el discurso de Zapac. Y realmente hasta aquí llega porque gastó muchísimo dinero Zapac. Y también Libertad lavó muchísimo también. Bueno, tema libre con los oyentes 0972-730-730. El gusto de estar en contacto con don Emilio Dar, presidente del Club Guaraní. Don Emilio, ¿cómo está, presidente? ¿Cómo anda? Bien, Bruno, buenas tardes para vos, para tus compañeros y la audiencia. Bueno, presidente, cuéntenos por favor, si es tan amable, los hinchas de Guaraní están ávidos de saber un poco qué novedades se va a tener por el tiempo muy comprimido que hay con respecto al tema de traer refuerzos, de buscar jugadores. No hay mucho tiempo, digo, por el inminente comienzo ya del campeonato de clausura, presidente. Sí, estamos ya hace tiempo trabajando en ello y evaluando con el cuerpo técnico. Ciertamente una incorporación de valía fue la de Luis Fariña, que ya obviamente sabe la afición. Y estamos en busca de un par de refuerzos más que queremos que sean efectivamente refuerzos, que en el amplio sentido de la palabra no queremos traer jugadores que vengan a formar parte del banco y tampoco queremos traer jugadores que eventualmente puedan ser como que trancar o truncar la posibilidad de promover nuestros propios valores de las interiores. Así que en eso estamos.
Presidente, ¿cuál es la situación ahora que hablamos con usted y que es fuente directa, presidente de la institución? ¿Cuál es la situación de Josué Colmán? Recién justamente estuve hablando a otros medios. Josué Colmán, entiendo yo, que viajó a Estados Unidos, aparentemente a hacer unos trámites documentarios. Pero esa es una versión que tenemos. No tenemos ninguna comunicación oficial del jugador que haya hecho otra cosa, que haya ido para otra cosa, que haya aquellas versiones, refiriéndome específicamente a las versiones que corren por ahí por las redes, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos esa información, por lo tanto no creo que valga la pena referirse mucho a eso, Bruno. Entiendo. Pero, presidente, el tema es que él sigue siendo, de hecho, jugador de ustedes del Club Guaraní, ¿verdad? Hasta diciembre. Sí, señor, claro. Él tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Sea donde sea que él haya ido, al menos por obligación contractual, él tendrá que presentarse mañana al entrenamiento y tendrá que jugar en el Club Guaraní hasta el 31 de diciembre. Él tenía la posibilidad de la opción de rescisión con un pago hasta el 30 de junio. No se optó por esa rescisión, por lo tanto él tiene que quedar en el club. Y estamos muy contentos que sea así. Presidente, más que rumores en redes sociales, acá su representante Domenech confirmó que el jugador viajó a México, que firmó el precontrato y que le iban a ofrecer a ustedes una indemnización para que ustedes le permitan ya o le liberen ya el pase para que él pueda jugar, o de lo contrario iba a venir a cumplir con ustedes los 3 meses que faltan para terminar la temporada oficial. Bueno, te aclaro, yo no le conozco a Domenech, y a mí no me consta que él sea su representante, pero si fuera así, nosotros no podemos manejarnos por versiones periodísticas. Ese sería un absoluto despropósito. Nosotros estamos tratando de institucionalizar el club y obviamente no podemos estar recurriendo a declaraciones periodísticas para tomar tal o cual decisión, ¿no? Así que para nosotros lo que dice este señor no existe, salvo un trascendido. Simplemente eso. Nosotros, insisto de vuelta, el Club Guaraní institucionalmente no le conoce al señor Domenech, sí le conoce a Josué Colmán, con quien tiene un contrato de trabajo. Presidente, en todo caso, si esto se confirma, Guaraní no se va a molestar si es que el jugador se fue a firmar sin, digamos, que el club sea informado, habiendo todavía de por medio un contrato con la institución. En todos los casos Guaraní va a ejercer su derecho. Nosotros, insisto de vuelta, nosotros tenemos un contrato firmado con el jugador por el cual él está obligado a prestar sus servicios en el club hasta el 31 de diciembre. Si eventualmente eso no se cumple, hay resortes legales que nos permiten recurrir a APF, a FIFA, a todas las instancias necesarias. No hay ningún secreto con respecto a esto. Claramente, nosotros vamos a exigir que se cumpla el contrato, simplemente. Pero yo insisto de vuelta, estamos hablando de generalidades, ¿verdad? Eso digamos que se practica, es una práctica con todos los jugadores. No hay nada extraño con este tampoco, ¿verdad? De vuelta, si él tiene tenía intenciones de salir, podía haber ejercido esa opción hace 5 días. No lo hizo y entonces tendrá que quedarse, salvo que haya eventualmente alguna negociación, que también podría haber eventualmente, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser conveniente para los intereses del club. Presidente, ¿qué pasa si el jugador no se presenta mañana? ¿Puede tener sanciones? Y todo eso está arreglado
en el, digamos que manual de conducta del club. Eso se va a manejar oportunamente. Yo creo que hacer especulaciones al respecto no sé si nos llevaría a una conclusión en este momento, porque estamos hablando de cosas que podrían o no suceder. No, francamente no sé si eso colaboraría en algo, ¿verdad? Presidente, ¿recibieron el saldo o un dinero importante que faltaba el tema River Plate por Robert Rojas? Sí, eso hace rato ya, se recibió en partes, digamos, así mismo. Porque en la prensa argentina salió algo así como más de $1 millón. Sí, se recibió eso, pero se fue depositando, digamos, conforme a un contrato, un arreglo que se hizo con el Club River Plate después de digamos que un requerimiento nuestro. Efectivamente, sí. Presidente, pero eso ya hace por lo menos 2 o 3 meses. Presidente, ¿hay posibilidades de más incorporaciones? ¿Están buscando más jugadores? Sí, estamos buscando más jugadores. Sí, por lo menos vamos a hacer 2 incorporaciones más. ¿Y en qué puesto, presidente, están buscando? Y probablemente un delantero, ¿verdad? Un centro delantero. Y un volante, mixto. Por ahí estamos. Perfecto. Sí. ¿Y la situación de Choco Fernández, él por ahora se queda en este mercado de pase o hay posibilidades de transferencia? Él va a ser transferido. Lo que no sabemos aún es a cuál club, pero estamos, como ya dije antes, estamos evaluando 3 opciones absolutamente válidas y potables y estamos en el tire afloje. ¿Y son propuestas ya formales también, presidente? Sí, claro. Por eso que nos dice que se va en el mercado de pase. Perfecto. Sí, señor. ¿El centro delantero están cerrando en los próximos días, don Emilio? El centro, y estamos también justamente en las evaluaciones, ¿verdad? Acá ya me dicen mañana luego está cerrando con un 9, me dicen. Ojalá que sea hoy mismo, ¿verdad? Estamos nosotros esperando un poquito también el resultado de la evaluación del cuerpo técnico y todo eso. No solamente la cuestión económica. ¿Es de afuera el número 9? Probablemente no. A pesar de que hay uno, sí que es de afuera. Una de las opciones, digo. Y respecto al Choco, ¿hay algún equipo que está partiendo con ventaja? ¿De algún país? Están muy parejos, para llamarlo de alguna manera. Pero se puede saber por lo menos, ¿es de México, es de Argentina? ¿De dónde están pugnando por él? No podemos. Yo no quiero interferir en las negociaciones dando ese tipo de información porque no sería nada prudente, ciertamente. Okay. Estamos negociando. Don Emilio, ¿y usted hasta cuándo va a seguir en la presidencia? Eso no sé, depende del señor Juan Alberto Acosta, depende de su salud, depende de los médicos, de la alta médica. Puede que sea en un par de semanas, un poco más. Será cuestión de que él, en todo caso, comunique a la comisión directiva. Bueno, o sea que él sí o sí va a retornar, no es que usted ya le está tomando gusto al cargo. No, la verdad que no le estoy tomando gusto al cargo. Tengo que hacer... Perdón, Ariel te hizo la consulta. ¿Cómo es el tema, Ariel, si le tomó el gusto al cargo? Yo pues soy don Emilio muy directo en la pregunta. No está mal, que está bien que le pregunte. Sin hipocresía en la pregunta. No, y por eso, en vista que vos me hiciste una pregunta directa, yo te doy una respuesta directa. Correcto. No le tomé el gusto al cargo, ciertamente. Bueno, yo creo que quedó muy claro. No le tomé, quiere decir que está bailando, como se suele decir, Malambo está bailando, presidente. Presidente, ¿y el permiso sigue vigente? ¿Cuánto tiempo más? La primera vez fue por 60 días y la segunda vez por 60 días de vuelta. Sí, otro permiso más, sí, 60.
¿Vos querés ser presidente guaraní, Ariel? No quiero, pero... ¿Eh? No, a mí me ¿O dijeron... querés que vuelva tu amigo yo Toti? le pregunté al presidente, me dijeron, parece que don Emilio le está tomando ya el gusto al cargo. Cariño al cargo. Y recién, Y no recién está cuando mal, dijo- ¿verdad? Porque- claro que no. Recién ¿Sabe por qué? cuando dijo Bruno, queremos institucionalizar el club, a mí nos miramos con Ariel y dijimos, mira, no está... Pero es un deseo igual del lugar de vicepresidente, lo mismo, don Emilio. Mira, yo me refería a institucionalizar el club, todos, incluido el señor Juan Alberto Acosta. Yo no le excluyo a él en la decisión de institucionalizar el club. Así que que se entienda bien en ese sentido. No obstante, tengo que decir que cada uno de nosotros sabemos cómo manejar el volante y yo lo estoy haciendo ahora de acuerdo a mi leal saber y entender. Y seguramente hay algunas cosas que son diferentes, no digo que son mejores ni peores, son diferentes. Entonces, y en ese sentido estamos, creo que muy de acuerdo con el señor Acosta. Desde luego, yo el primer día que asumí el cargo dije que voy a tomar las decisiones que sean necesarias porque no puede existir una dualidad. Digamos que no pueden haber dos presidentes, ¿verdad? Porque si no sería un caos. Para cerrar nomás, presidente, Bruno te habla de nuevo. A mí me parece que, de todas maneras, si es que más adelante o ahora, si es que por ahí, ojalá no sea así, ¿verdad? Alberto Acosta no pueda retornar, me parece que tenés toda la chapa y los años que te avalan como para ser presidente del club, y si es que querés quedarte ahí, nadie te puede, creo que, sindicar con el dedo. Me parece que es algo que es muy natural si es que uno quiere o tiene pretensiones, ¿verdad?, de ser presidente de su club, porque es el máximo orgullo que puede tener un socio de la institución, ¿verdad? Sí, Bruno, gracias por los conceptos. Te puedo comentar, ¿verdad? Mi padre fue presidente, estuvo como presidente del club también un tiempo. A mí no me extraña este cargo, no me extrañan las responsabilidades. Yo soy una persona ya que tengo de alguna manera cierta experiencia en esto, y si bien es cierto, todos los días se aprende, y por cierto que estoy aprendiendo muchas cosas en estos últimos días, en estos últimos tiempos, pero el señor Acosta es el presidente electo, yo soy vicepresidente primero, estoy ejerciendo la presidencia ahora por una cuestión circunstancial, y si tengo que ejercerla un mes, un año o 2 años, bueno, forma parte de lo que yo, digamos, que admití cuando me candidaté a vicepresidente, ¿no? Presidente, gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. Bueno, muchas gracias. Un Saludos a la abrazo. audiencia. Emilio Dar, presidente del Club Guaraní. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema Losarrab. Es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Hoy, Edgar, a propósito de Apostala, Edgarciño, atendé que hay muchos partidos hoy de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Hoy va a estar lindo otra vez la jornada, igual que ayer. Palmeiras, Cerro 18-15, Colón Talleres 18-15. ¿Cómo salió Colón Talleres? 1-1. 1-1.
Flamengo Deportes Tolima 20-30. Ganó Flamengo. 1-0. 1-0. De visitante. Sí. Y River Vélez 20-30, que Vélez había ganado 1-0 el partido de ida. Y por la Sudamericana, 18-15 se hará Strongest, 20-30 Santos Táchira y 20-30 Melgar Deportivo Cali. ¿Está bien? Y mañana el único partido que se juega por Copa Libertadores es Estudiantes de La Plata Fortaleza 20-30. ¿Cómo salió el partido de día? 1-1. 1-1. Este va a estar lindo también. Y mañana por Sudamericana, 20-30 San Paulo Universidad Católica y 20-30 Atlético Goianiense Olimpia. Aposta online, ingresa a www.aposta.la, ganarlo cambia todo, apostala, Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial, compra en www.regimiento8.com.py, llegó la nueva Chocotrebol Ultra de Lactos Trebol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trebol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y medio litro que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactos Trebol, nutre tus emociones. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Puedes contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a tigobusiness.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. Tigo Business. La gente habla, la gente opina. Que digan lo que quieran. 0972-730-730, los amigos y las amigas del WhatsApp. Hola Bruno, la gente le culpa a Chiqui, pero Chiqui sí bien no se animó en su planteamiento. Cerro no tiene jugadores, la diferencia de nivel era abismal con los jugadores de Palmeiras. Ahora, Garnero sí un arruinado y cagón, porque tenía mejor plantel y tenía condiciones para ganar el partido. Esa pues es la diferencia. Bruno y compañía, vuelvan a pasar la entrevista del colega brasilero ese, cuando dijo que Olimpia es mucho más grande que Libertad. Dijo eso en un momento, ¿verdad? Que el año pasado les tocó Libertad y que fue mucho más fácil. Y ahora Olimpia es el favorito porque es mejor por todos los logros que ya tiene. Esa parte tenés que hacer pasar, Bruno. Bruno, qué pucha los perros será. Lavado, que pega camoa. ¿Cómo le gustaría tener a eso también, a esos jugadores en su club y lavar de la misma manera? Siga, pues. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Bruno, preguntarle un poco a Ariel si sigue pensando que Derly González no vale 5 millones de dólares como él decía. Pero para pagarle a un extranjero se orina todo, pero por un paraguayo que realmente es un clase A, él siempre criticó que se haya pagado, o sea, que se haya traído por esa suma. Porque todavía no se pagó. Bueno, ya la respuesta la tiene el mismo oyente. Y así nomás le da a contestar al pobre oyente que envía el WhatsApp a Ariel. Sea un poco respetuoso. Entonces no pagó. Fuera mercado. No sé, ya no. Lo más nuevo de Forestaque, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Perovisa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Yamata Perovisa al 021-600-300. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104.
24, celular 0975-759-000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, sí. Bruno, vos hablabas del tema de las llaves, cómo van conformados los caminos de los equipos, principalmente Olimpia, ¿verdad? En Copa Sudamericana. ¿Y Copa Libertadores nos va a contar? Sí, también, pero... Y el que tiene más factible el camino, Olimpia, y hay que recordar a los olimpistas qué puede pasar en su camino, ¿verdad? Que de hecho ya Nacional de Uruguay espera por Olimpia o Goianiense. Mañana Olimpia confirma y va a enfrentar al equipo uruguayo. En la otra llave de cuartos de final se están enfrentando San Paulo con Católica. En esta ya está San Paulo directo a cuartos de final. Es algo que le expulsen. Claro, y del otro lado se hará, que ya ganó de visitante en La Paz a Strongest, sería el otro clasificado. ¿San Pablo se hará va a ser? Claro. Si Olimpia logra pasar esta ronda con Goianiense y logra pasar ante Nacional en cuartos de final, en semifinales se va a ver o contra San Paulo o contra Ceará. Llave brasileña. Inter va por otro lado. Sí. Y por el otro lado hay que decir que Santos hoy debe confirmar su clasificación ante Táchira. Estaría jugando en cuartos de final contra Independiente del Valle, que tiene una leve ventaja sobre Lanús, pero Lanús puede también, ¿por qué no lograr ese objetivo? Una llave más pareja en cuartos. Y la otra llave sería Inter ante Cali o Melgar. Melgar es local hoy jugando en la altura ante el Deportivo Cali, habían empatado en el partido de ida. Ahí la tendría fácil el equipo del Inter para llegar a semifinales. Y por el otro lado está entre Santos o Lanús, el otro semifinalista. Así que por ahí viene la mano. Si Olimpia va a seguir creciendo en Copa Sudamericana, tendría en semifinales sí o sí un rival brasileño que sería San Paulo o Ceará. Y de llegar a la final está entre el Inter, que está muy fuerte, y el Santos de Brasil o Lanús de Argentina. Por ahí Independiente del Valle, si confirma su clasificación, puede dar pelea, pero está entre Santos e Inter, el clasificado a la final de la Copa Sudamericana para esta temporada. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Se llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. La situación de Choco Fernández, él por ahora se queda en este mercado de pase o hay posibilidades de transferencia. Él va a ser transferido. Lo que no sabemos aún es a cuál club, pero estamos, como ya dije antes, estamos evaluando 3 opciones absolutamente válidas y potables y estamos en el tire afloje. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís cuña guapo siempre vive Yerba Mate Indega. El sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Cora, entre País Pérez y Avenida Perú. UNASUR. Tenemos más audios WhatsApp. Tenemos la parte, Obi, por favor. ¿Ya pasaste? Ah, bueno, perdón, impresionante.
A ver, audio WhatsApp. Bruno, ¿qué tal muchachos? Bruno, yo te digo una cosa, en la actitud está la cuestión, porque Cerro cuando supo que Palmeiras iba a ser su rival ya prácticamente se entregó. Ariel Julián Mareco dijo que era imposible ganarle, que no había forma. Claro que hay forma. Esos partidos hay que encararlo como una final. Olimpia estuvo en menor calidad frente al equipo ese a quien eliminó en la Libertadores también, pero actitud es lo que hay que tener en la Copa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Escuché nomás que dijiste que River ganó 1-0, pero fue al contrario, Brunito. Vélez, sí, señor. Vélez lo que ganó 1-0, Vélez fue lo que ganó 1-0. Tiene toda la razón. Si podés decir bien un poco. Te agradezco mucho, señor. Sí me expresé de esa manera, fue al revés. Pero creo que dije Vélez que ganó 1-0, ¿verdad? Sí, dijiste. Pero no importa, dijiste bien. Vamos a repetir. Vélez le ganó 1-0 a River, hoy juegan 20-30 un partidazo, partido revancha. No me puede pasar mi audio, ¿será? ¿Por qué? Porque yo soy oyente del interior del país. Ahora. Soy Ramón Torres, estoy enviando de La Pastora. Los periodistas tienen que escuchar también la crítica. Ustedes no son la gran verdad, ni la verdad absoluta, solamente Dios. No, y estamos pasando los audios, señor. Lo que pasa es que son muchísimos audios. Y ahora justo pasamos tu audio. Y poder criticarnos, claro, que nosotros, ni por si acaso, pobre Dios, que le vamos a parecer nosotros a Dios, ojalá, no sé. Una cosa medio imposible de parecerle a Dios. A Jesús lo es imposible parecerle. Vamos un ratito. Bruno, imagínate si es que sucedía lo del relato de Ariel con los comentarios de Enrique y Marini. ¿Cómo se iba a cagar de la risa a Vargas Peña ahí al final del partido? Capaz Marini le pegaba. Cierto, miran por lo que está diciendo el Oche. No, Vargas iba a saltar ya a los 90 y iba a gritar con todo Enrique. Y Diego le iba a meter un sopapo ahí, no, con la no, suerte que no hicimos será. Oye, bro, su programa de madrugada con un... ¿Eh? Sí. Cayó muy mal a mucha gente, ¿eh? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Cómo ahorita? ¿Qué hizo? No pude escuchar. No hace falta, pero no, y ¿cómo se llama esa música? Aleluya, no sé cómo. Sacra, ¿verdad? Sacra la característica de la música. Muy el señor Chun. Y metió ahí una imitación haciéndola, un término utilizando sobre la eliminación de Libertad. Libertad eliminado de la Libertadores. ¡Aleluya! ¡Ponena! No. Seguimos con los audio, impresionante. Demostrado firmemente que Garnero no sirve para competencias internacionales, no es técnico para ningún equipo paraguayo. Sirve sí para las copas locales, pero para nivel internacional, desastre relativo. Bruno, yo me acuerdo bien el día del sorteo, 12:45, 12:37 por ahí era. Y vos lo dijiste, ¿cómo Picó le van a hacer esto a Cerro? ¿Por qué Pico anga así con Cerro? ¿Entendés? Vos también pensabas que Cerro se iba a bajar los pantalones más o menos antes de empezar el baile. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye Fisae. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como Fisae-PY. Cerámica Itauá, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauá. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itauá, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itauá y en www.ceramicaitauá.com.py. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos
Productos Ochi para todos los gustos, son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lacto mix con polvas de frutas. Disfruta los ya Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Upisa, el momento especial de tu día. 13:54 estamos cerrando el programa, pero que mucha gente nos envía mensajes. Imposible de pasar todos los mensajes. Yo, la gente sabe mi postura, pero yo cuando escucho algo así a destacar, lo destaco. El oyente que envió el tema del desgaste y el señor que recordó esa triple transmisión, pero le pegó en el... O sea, y si esta era una combinada, era para hacer clean caja. Sí. Y después, ¿cómo se acordó un oyente del sorteo? No, ahí... No tienen memoria. Cuando es para el César, después están los otros con Dios y todo eso, pero son gajes. No, espérate. Abierto. Ahora lo que quiero decir es que... No, lo que quiero decir es que el WhatsApp explota, es imposible pasar todos los mensajes. Y tiene todos los... La 8. Tiene todos los... No puedo hablar acá porque hablan en serio. No. Parece otra radio. Estamos hablando de la coincidencia de los horarios ya. ¿Viste que cuando el tema está temperamental está... O nunca te cruzaste con alguien en un pasillo. Sí, claro. Bueno, hoy volvemos con la transmisión de fútbol, muchachos. A las 5 de la tarde arrancamos la previa. Sí. 17. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar para proteger. Renova tu casa con Sika. Queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay. Inatec. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendagüet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 30
39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidomiro.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Sí, Fabio. Bueno, hay una invitación que hacen los socios vitalicios del Club Olimpia, en realidad una convocatoria a reunión. Dice: objeto de invitación a socios vitalicios de nuestra consideración. Por la presente se convoca una reunión plenaria de socios vitalicios del Club Olimpia a llevarse a cabo en el edificio María Antonia 1, cito en las calles de las Residentas 1440 entre General Santos y Marco de Brix, muy próximo al club, que tendrá lugar el lunes 11 de julio de 2022 a partir de las 19 horas. En la ocasión les será presentada una propuesta de varias tareas a ser encaradas con la participación directa e indirecta de los consocios, y al mismo tiempo para brindar nuestra colaboración y apoyo al presidente Miguel Cardona y su comisión directiva, en un momento que nuestro querido club más nos necesita. Atentamente firman la nota los coordinadores de esta convocatoria para socios vitalicios, Jorge Olmedo y Pedro Gómez Falcón. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños, sabe lo que necesitas. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia